Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 8 días de haber iniciado el 2025, Honduras continúa sin un presupuesto general, cuyo proyecto se mantiene estancado en el Congreso Nacional, donde Libertad y Refundación asegura existe un boicot por parte del bipartidismo que se niega en apoyar esta herramienta de desarrollo con la cual aseveran llevan a cabo el proyecto de la refundación y que devuelve la dignidad y el desarrollo a miles de ciudadanos que por años vieron cómo los recursos públicos eran mal gestionados y terminaban en bolsillos particulares. Con un presupuesto que sobrepasa los 430.000 millones de lempiras, un incremento del 5.8%, los montos a gestionar por parte de la Administración Central, según el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, es más de 266.000 millones de lempiras. El informe compartido por la Secretaría de Finanzas detalla que las Secretarías de Estado concentrarán la mayor cantidad de fondos públicos con más de 151.000 millones de lempiras. Entre tanto, las instituciones descentralizadas se repartirán más de 164.000 millones de lempiras. No obstante, desde la oposición mencionan que Libre utilizará este presupuesto como una herramienta para la contienda electoral de este 2025 para tratar de levantar su ya manchado perfil y hacerle frente a cuestionamientos que sufre la actual administración, a la cual catalogan como nefasta. La presidenta de la República, Xiomara Castro, responsabiliza al bipartidismo de estar detrás de esta situación y le recuerda que el gobierno no saldría afectado, sino que el único perjudicado es el pueblo hondureño, ya que se paralizarían programas sociales que llevan el desarrollo a comunidades remotas y abandonadas. Diversos sectores lamentan que los conflictos en el poder legislativo no terminan y que los partidos Libre, Nacional y Liberal están llevando a Honduras a una situación nada favorable y que las consecuencias serían catastróficas para un país que más del 60% de su población está bajo la línea de la pobreza y cuyo pueblo en reiteradas ocasiones expone su malestar por la falta de empleo, seguridad, salud y educación. La sociedad civil menciona que lo triste es que Honduras sigue desperdiciando millones de lempiras en mantener a más de 256 personas en un poder del Estado sin que legislen en favor de un pueblo que clama por mejores condiciones de vida. Igualmente, ciudadanos señalan que poco o nada les interesa si se aprueba el presupuesto general de la República, puesto que ese dinero no se logra ver en qué se invierte o no tienen conocimiento de cómo se administra, ya que solo los mismos siguen acumulando riquezas, mientras que el pueblo continúa sufriendo la voracidad en que los políticos reparten el dinero de los impuestos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. No hay congreso, hoy es miércoles 8 de enero, tengo 4 distinguidos parlamentarios para hablar de eso. Hoy no va a ser por orden de llegada, sino que aquí está la expresidenta del Colegio Médico de Honduras y diputada por Francisco Morazán, doctora Suyapa Figueroa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues quiero agradecerle a usted esta oportunidad, desearle al pueblo hondureño que este año sea de mucha bendición para todo el pueblo y que podamos, este es un año de oportunidad, este es un año en el que nuevamente volvemos a tener la esperanza de escoger a las mejores personas para que dirijan los destinos de nuestra nación. Así que muchas gracias, Raúl, por esta oportunidad que me da. Gracias. Don Hernán Guevara, diputado por el Departamento de La Paz, Partido Nacional de Honduras.
Buenos días, compañeros, buenos días. Pueblo hondureño, buenos días. Sí, ese es un feliz año. Esperamos que este año sea de mucha prosperidad para todos. Sabemos que hay dos acontecimientos muy importantes, que son las elecciones primarias que se van a llevar a cabo el 9 de marzo, y las elecciones generales también ya el segundo domingo de noviembre, y esperamos que sea una fiesta democrática y en paz, ¿verdad? Y desearle lo mejor para Honduras. Gracias. Aquí también don Bartolo Fuentes, diputado por Libre. Bartolo. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia, a los compañeros aquí en el set. Sí, este año 2025 pues va a ser un año bastante dinámico, se puede decir. En el Congreso Nacional la situación sigue como ha estado todo este periodo. No es fácil. Cuando no se tiene la mayoría del Congreso Nacional, conseguir consensos es prácticamente imposible. Conseguir aprobar leyes, eso es más factible, ¿verdad? Porque el consenso estamos hablando de todos. Hay gente que se atreve a hacer comparaciones, pero en el periodo del 2010, el Partido Nacional, si no recuerdo mal, tenía 71 diputados. Entonces no ocupaba a nadie pues, con quien platicar, tenía mayoría, solo era que asistieran todos sus diputados y tenía solvencia absoluta para poder aprobar las leyes que quisiera. En el 2014 ya el Partido Nacional tenía 48, pero tenía otro sector que lo acompañaba en sus aprobaciones, entonces 65 era un número fácilmente alcanzable. 86 en un momento dado no pudo lograr, Marlon lo recordará. Y en este periodo anterior, pues la correlación también era más o menos favorable. Gobernar, ¿verdad?, teniendo minoría en este poder del Estado, no es nada fácil, sin embargo se ha logrado avanzar en la aprobación de importantes leyes, en la elección de funcionarios de instituciones importantísimas en el país. Y yo creo que en esta ocasión también avanzaremos en la aprobación del presupuesto y otras leyes que tenemos pendientes en el Congreso Nacional. Bien, el diputado Marlon Lara, diputado por Cortés, liberal. Marlon. Muy buenos días, desearles a todo el pueblo hondureño un feliz año nuevo. Creo que 2025 tiene que ser mejor para todos los hondureños. Saludar a mis colegas diputados, agradecerte la oportunidad, Raúl. Yo creo que la sabiduría del pueblo hondureño hizo que el Congreso Nacional, la mayoría fuera de la oposición. O sea, le dio un mandato contundente al Libre en el Poder Ejecutivo, pero al mismo tiempo le dijo, le voy a poner el candado en el Congreso Nacional para que allí se legisle en función de los mejores intereses del país y buscando el diálogo, el consenso, pero desafortunadamente de la manera que se eligió la Junta Directiva del Congreso, que todos recordamos, que fue a golpes y a patadas y no con la voluntad de la mayoría de los diputados, generó que la directiva fuera ilegítima, no tuviera la capacidad para buscar los consensos. Y bueno, hoy tenemos los resultados que todos sabemos, no se ha podido legislar de la manera como el pueblo hondureño lo esperaba, pero bueno, esperemos que este año cambie la situación y se logre, por ejemplo, escuchar a las bancadas de oposición con el tema del presupuesto. El Partido Liberal emitió un comunicado de que estaba dispuesto a acompañar la aprobación del presupuesto general de la República, siempre y cuando el gobierno demostrara que quería hacer cambios para que ese presupuesto fuera en función del interés del pueblo hondureño y no del partido en el poder. Esperamos ver esos cambios que hemos solicitado para poder acompañar el presupuesto. Todos sabemos que es mejorar el sistema educativo, el sistema de salud, que se cumpla con las transferencias a los gobiernos municipales, como dice la ley, apoyar a aquellos sectores vulnerables, mejorar el pago a los maestros, que el gobierno también demuestre que va a ser un sacrificio en cuanto al gasto,
Y también nosotros hemos cuestionado que los ingresos que está presupuestando el gobierno son optimistas, como que si la economía va a crecer, y la verdad es que la economía no va a crecer, lo cual va a necesitar más endeudamiento del gobierno para financiar ese presupuesto. Ahorita creo que anda en el 29%. Si no se logran los objetivos en cuanto a la recaudación tributaria, eso puede incrementar de un 29 hasta un 40% o un 35%. Ese endeudamiento después se convierte en más impuestos para el pueblo hondureño. Don Hernán, ¿qué pasa en el Congreso? ¿No hay Congreso? ¿Los nacionalistas cuál es la posición? ¿Están peleados con el presidente del Congreso? Bueno, nosotros acudimos a Tegucigalpa, los que somos de fuera de la capital, los martes principalmente, que son los días que tenemos sesión en el Congreso. Bueno, hoy miércoles ya estamos aquí también esperando que sea la convocatoria, ¿verdad? Porque generalmente la convocatoria debe de ser por lo menos de 24 horas de anticipación. Y estamos inclusive revisando las redes sociales y preguntándole a nuestro jefe de bancada para ver si va a haber sesión o no va a haber sesión, ¿verdad? Yo pienso que el presidente que está en el Congreso Nacional, quien dirige el Congreso Nacional, no ha tenido la capacidad de hacer esos acercamientos con las diferentes bancadas para poder aprobar o acompañar diferentes leyes a favor del pueblo hondureño. Todavía seguimos esperando, no estamos peleados sería estar peleados con el pueblo, ¿verdad? Nosotros estamos listos para estar, lo que nos corresponde, estar representando a nuestro pueblo en el Congreso Nacional. Doctora, ¿qué pasa en el Congreso? Bueno, creo que en el Congreso desafortunadamente hay una incapacidad de diálogo, una incapacidad y una intolerancia por parte de quienes dirigen el Congreso. Creo que esta es una situación de actitudes, una situación también probablemente de una política establecida por el gobierno. Sabemos que es un gobierno que históricamente los actores les ha gustado mucho generar caos y confrontación, porque son muy hábiles en este caos y confrontación. Y creo que esto es lo que ha llevado a la falta de consensos y falta de diálogo en el Congreso Nacional, y nos tiene en este momento sin la aprobación. En los momentos, y hay que decirlo, el presupuesto debió haber estado aprobado hace mucho tiempo. Septiembre. Pero por esas mismas necedades de quienes lo dirigen y por esa incapacidad de quienes lo dirigen, no se aprobó en tiempo y forma, como lo dice la Constitución. Entonces, llegamos a estos extremos de confrontación cuando el país lo que necesita realmente es diálogo. El país necesita que pongamos claramente las cartas sobre la mesa y trabajemos en pro de la población hondureña, pero eso ha sido imposible en el Congreso Nacional, ha sido imposible en el gobierno, porque ellos llevan una agenda clara. Y eso el pueblo hondureño lo percibe, todos lo percibimos, por eso ha caído tanto la aceptación de este gobierno por parte de la población hondureña. Ahorita está en los peores índices de aceptación. Y yo creo que esto, al único que daña es a la población hondureña, que tenía una gran expectativa del gobierno, pero todas esas esperanzas se han caído, y con razón, porque la falta de capacidad de diálogo y de consenso ha sido más que manifiesta en el Congreso Nacional. Y creo que tenemos a un presidente del Congreso atado de pies y manos, que entró por la puerta de atrás a la Junta Directiva del Congreso, y que obviamente tiene un compromiso tan grande con el Ejecutivo, que es quien lo apoyó para que fuera presidente, y que obviamente no hay independencia, y esa falta de independencia es lo que nos tiene en este momento en esta situación tan grave. Por eso es que insistimos en que tenemos que trabajar en restablecer el Estado de Derecho. Tenemos que trabajar en el restablecimiento de la institucionalidad en el país. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir siempre
de la manera en la que hemos venido, que es lamentable y es vergonzosa realmente. Sí, Bartolo. Bueno, en el Congreso Nacional lo que está sucediendo es sencillamente el debate, el encuentro de dos posiciones. El Congreso siempre ha sido un instrumento de las élites del país, de los sectores poderosos. Ahí les han aprobado todas las leyes que ellos han querido. Cualquier cosa que se les ha ocurrido, lo mandaban al Congreso y se los aprobaban. Eso cambió. Ya no lo pueden hacer. Y aquí estamos los que queremos realmente cambiar este país. O sea, confrontar no a personas, confrontar ese 75% de pobreza. Eso es lo que queremos confrontar. Eso es lo que queremos cambiar. Pero las élites, ese grupito que usó al Congreso para aprobarle leyes, para no pagar impuestos, para condonarse deuda, para favorecerse en todo lo que se les ocurriera. Ese tiene sus peones en el Congreso Nacional. Tiene una bancada completa, que es la bancada del Partido Nacional, pero también tiene gente que en algún momento nos hizo creer que le interesaba, ¿verdad?, los derechos del pueblo, como la doctora Figueroa, y que al final nos damos cuenta que es totalmente a favor de los sectores poderosos que han saqueado y han empobrecido este país, que nos han robado. O sea, en ese Congreso se aprobaron leyes que les ha dejado a esta gente poderosa más de 500 mil millones de lempiras que no han pagado en impuestos y que todo el mundo los paga. Y ellos no lo han pagado. En ese Congreso Nacional, no creo que Marlon estaba. Allí se aprobaron condonaciones de deudas. Puede ser que sí, Marlon ya Díaz estaba. Ya está, pero hoy que no, venía entrando yo el 97 pensando, no estaba. Marlon lo conocí, dije yo, con Ramón Villeda Bermúdez. Con Villeda Morales. Con Villeda Bermúdez, mi padrino. Así nos conocimos con Marlon. Sí, Ese sí, tiene años de sí. estar en ese Congreso. Sí, pero fíjese que... Pero en esa época no. Fíjese, yo recuerdo, yo no participaba. La doctora. Valladares, yo no participaba en nada de cuestión política electoral. Todavía eran los 90, 97. Yo me acuerdo en Banadesa, o sea, una ley tan bárbara. Condonaron las deudas de los que debían de 50,000 para arriba. Y los de 50,000 para abajo tenían que pagar. Y entonces ahí están. Los mismos ellos, ¿para qué ocupaban el Congreso? Para favorecerse. Favorecían a las élites y de paso se favorecían ellos. ¿Cuánto se condonó nuestro paisano allá, Johnny Handel? 8 millones de lempiras. ¿Cuánto valía el pisto? ¿Cuándo 8 millones de lempiras? Estábamos hablando de billete. Todavía estaba al 10 ya. Ya estaba al 10. ¿Cuánto se condonó Pepe Lobo y su familia? 13 millones. ¿Cuánto se condonó Rodrigo Castillo? 10 millones. Entonces, para eso ocupaban el Congreso Nacional. Pedirles RTN a los 4 que tenés ahí a ver si pagan impuestos. No, yo sí pago impuestos. Sí. Todos pagamos impuestos. Yo le pago puedo dar mi declaración de bienes y mi declaración de impuestos. Sí, pero Tengo además, años yo de pago hacer impuestos declaraciones. cada vez que voy a cualquier centro comercial. Ya vienen con la excusa de que presentan declaraciones familiares. No, ¿verdad? Yo no tengo ninguna empresa. Ni Yo ni hoy pago impuestos. Bueno, Sí, yo. yo pago mis De impuestos empresa cabales. y personal. A ver, Todos pagamos el impuestos. Congreso Yo pago Nacional impuestos. tiene 128 diputados. De esos, ¿verdad?, el pueblo escogió, ¿verdad?, un sector en el cual creyó que podía favorecerle, que podía apuntarle a cambiar este país. Desgraciadamente, algunos en los que confió ese pueblo son traidores. Y optaron entonces, con el voto del pueblo que quiere cambios, se fueron del lado del sector que impide los cambios en el país. ¿Ah? Del LIBRE, del PCH y del mismo Partido Liberal. Porque hay gente que todavía cree en el Partido Liberal que puede ser una fuerza transformadora, como en algún momento lo fue, en algún momento de la historia. Entonces son traidores a ese voto, ¿verdad? No a un partido, sino a ese voto
de gente que quiere cambio, que quiere transformación. En Honduras no podemos seguir con un país en esta ruindad en la que estamos. Entonces en el Congreso Nacional eso es lo que se refleja, por una parte. Y por otra, hay algunos diputados que se acostumbraron que cada ley importante que se va a aprobar tiene que tirarle billete. Se acostumbraron. Bueno, lo dijo el jefe de la bancada del Partido Liberal, que la diferencia en la elección de la Corte había sido que los carros de valores ya no habían llegado al parqueo del Congreso. ¿Ya? Y nosotros lo vimos. Yo estuve en esa elección de la Corte. Bueno, Marlon estuvo cantando los votos. ¿Va? Y hubo dinero. El del bombo. Sí, el bingo. El bingo es que le dije Flores. El del bingo. El del bombo es Cambiaron la forma de entrega, Bartolo. ¿Ah? Cambiaron la forma de entrega, ahora se le entregan como bonos. No, doctora, usted puede decir cualquier cosa, pero no hay compra de votos. Yo he visto a diputados del PSH, ¿Y por qué compañeros no? de la doctora. Permítame, doctora, no me interrumpa, por favor. A usted no le gusta que le interrumpa. Estamos de acuerdo. Yo he visto a los diputados de PSH, a los diputados liberales y diputados nacionalistas recogiendo esas subvenciones. Y esos diputados nacionalistas en la Cámara mantienen su posición como diputados. ¿Por qué van y recogen eso? Pues porque tienen derecho. Todos los diputados tienen derecho, pero a nadie le condicionan el voto. Es bien diferente, por una parte. Y por otra, si reciben algún aporte del Congreso Nacional, tienen que liquidarlo, tienen que informar, tienen que llevar la factura con CAI, no facturas pirojas como la que presentaba aquel compañero, diputado liberal de Choluteca, unos recibos que él mandó a hacer los sellos de los patronatos, pues. Él tenía todos los sellos y él presentaba los recibos, no recibos pirujos. Si no liquida, entonces le van a deducir de su sueldo. Es bien diferente, doctora. No trate, por favor, de comparar los congresos anteriores, donde descaradamente compraban por millones los votos en el Congreso Nacional. Así se hacían los consensos, a puro billete. Es más, había modalidades, Raúl, ¿verdad? Te decían, bueno, ya sabemos que tiene una deuda en tal banco. Si quiere, se la pagamos. O si quiere, le podemos depositar en la cuenta de un amigo o de un familiar. ¿Ya? O si quiere, se lo depositamos fuera del país. Es más, en una ocasión, una compañera diputada nuestra le dije que la llevaron a la oficina, a la Secretaría del Congreso, con Mario Pérez. Y tenían en el escritorio un efecto psicológico, el bulto de billetes, los fajos de billetes y unas bolsitas ahí de esas de que se usan para regalos para que pudiera echar ahí. Le cabían más o menos 2 a 3 millones según la bolsa. Le dice, agarre. Ese descaro. Yo le pregunté a Mario Pérez, ¿por qué no me llevaban a mí ahí? No lo negó. Él me dijo, ¿y a usted para qué? Ellos sabían a quién invitaba. Esta compañera fue y desde que no aceptó. Esos son los consensos que quiere la sociedad hondureña en el Congreso. El billete. Comprar la conciencia, doctora. O sea, no defienda usted a la delincuencia. Es un acto delincuencial comprar esos votos. Entonces, esos consensos no se pueden lograr ahorita en el Congreso porque el presidente del Congreso es un hombre bien, es apellido redondo, pero es cuadrado en esas posiciones y no va a actuar de la misma manera como se actuó antes, ¿verdad? Entonces, sí hay, ¿verdad?, apertura al diálogo, sí hay discusión, pero hay una posición. Cambiarle la posición a la doctora Figueroa no hay manera, porque ella está en contra de este gobierno. Ella está atacando a este gobierno y atacando a todo lo que sea transformación. ¿Por qué? Porque ella respira, ¿verdad?, por las narices de la oligarquía de este país. Y lo mismo con la bancada nacionalista. La bancada nacionalista desde septiembre dijo que no iba a acompañar al presupuesto, que no lo iba a acompañar. Lo dijo, está bien, ya lo sabemos. Ahora, donde hay disparidad en las posiciones es en la bancada liberal, ¿verdad?, y también en la bancada del PSH, que hay gente más pensante, ¿verdad?, y más consciente, gente que tiene de verdad el interés en que esto cambie en el país y no solo en mantener sus privilegios. Entonces, en la bancada liberal hay gente que quiere acompañar, pero ahí está Jorge Carlis amenazándolo. Ahí está Jorge Carlis echando a perder las pláticas y las negociaciones que se hacen. ¿A quién estamos afectando? Al pueblo hondureño. Pero no les importa afectar al pueblo.
con tal de hacer quedar mal, de entorpecer, de obstaculizar la labor que lleva adelante este gobierno. La doctora va a negar que este gobierno hace algo, pero no sé si ayer vio la transmisión de la inauguración de la subestación en San Pedro Sula, en Cortés. Si no la vio, doctora, le pido que lo vea. Y si no cree, entonces vamos a Cortés y toca a usted. Bueno, no va a poder tocar porque ya tiene electricidad. Fue en Villanueva. En Villanueva, sí, en Cortés. ¿Verdad? Esa es una inversión, dígame, en los 12 años atrás, ¿cuántas subestaciones de ese tipo se inauguraron en el país? O sea, se está haciendo la inversión. En cualquier campo que toquemos y analicemos, descubriremos que en este gobierno se ha hecho mucho más que en los 12 años anteriores, en cualquier aspecto que toquemos. Pero los tres aquí dicen que no. Bueno, dicen que no. El pueblo dice que no. Bueno, el pueblo no es usted, doctor. Usted no puede hablar a nombre del pueblo. No. Nosotros se lo vamos a demostrar. Ahorita empieza la campaña y le vamos a demostrar. Este pueblo de Libre ha venido aquí. Apenas en 14 de septiembre pasado le llenamos ahí. Y en agosto del año anterior, ¿verdad?, del 2023, no cabía la gente aquí. Pero usted es ciega. Usted no puede ver. Porque usted solo, ¿verdad?, está pensando en los intereses de esta élite que han empobrecido este país. Óigame, ¿pueden negar la pobreza que hay en Honduras? 75%. Y eso es culpa de Libre. Esa es una responsabilidad que nos hemos echado encima nosotros, de echarla, ¿verdad?, para atrás, de reducirla. ¿Cuánto era la pobreza al momento del golpe de Estado? 63%. Entonces creció en esos 12 años. Entonces nos van a decir que nosotros somos responsables de esa calamidad en que dejaron, ¿verdad?, el país. Doctora, si usted nos convocaba para que fuéramos a la calle, porque la salud era un desastre. Ay, entonces, ese desastre que agarramos. Precisamente, Bartolo, no apoyo a delincuentes anteriores ni actuales. Bueno, no sí está apoyando a delincuentes, doctora. Antes, ni usted apoyo se está la juntando. Injusticia actual. Usted se está juntando con los mismos delincuentes a los que criticaba. Sí. Dígame. A los traficantes de la salud, ahora los defiende. ¿Dónde? ¿Cuándo? A los traficantes de la medicina, ahora los defiende. Ustedes son los privatizadores, cuando en el hospital no pueden operar a un paciente, cuando en el hospital ya me quitó no hay la una palabra, cama, agarre la doctora. Ustedes son los culpables. Mire, Raúl, aquí vamos a ponerlo muy claro. Estos izquierdistas caviar. Come caviar Bartolo. Sí, Bartolo, come caviar. Ya lo probó. Ya lo probé y es horrible, doctora. ¿Verdad? Sí, No. realmente, no, sí es cierto. No, doctora. Yo coincido con ustedes que son mejores las baleadas, las catrachas, los nacatamales. Yo coincido totalmente con ustedes. Huevo con frijoles. Ahora, estos izquierdistas caviar, estos que hablaron de la oligarquía. Izquierdistas caviar. Estas personas que vendiendo ese discurso llegaron a engañar a la población hondureña, prometiéndoles hospitales, prometiéndoles educación, prometiéndoles honestidad y probidad. Son los que en este momento se están haciendo los hospitales, doctora. Están transportándose en las prados que dijeron que iban a vender. No tengo prados, doctora. Rentando las prados. Usted no, pero sí, sus muchachos sí. Yo le aseguro que sí, sus compañeros. No, hay unos que ya tenían prado cuando llegaron al Congreso. Mire. No, pero muy poquito. No, ahí sí. No. Los de Libre nadie. No. No se pueden comprar una Prado la mayoría de Libre. Mire, hablamos de impuestos. Hablamos de impuestos y yo le puedo decir, yo puedo demostrar hasta el último centavo y todas las cosas que yo tengo de dónde vienen. Porque yo soy una asalariada. Yo soy asalariada. Yo no tengo ninguna empresa, yo no. Pero está defendiendo a los que no pagan impuestos. No me venga con ese discurso, porque yo no me voy a sentar a comer con los. Pero los está defendiendo de gratis, entonces. No, es que yo no defiendo de gratis. Claro que está defendiendo a las élites. Por favor, no. Quienes sí se comportan como usted dice ¿dónde están los hijos de sus jefes?
No tengo de, jefes. de los oligarcas que ahora no, No, yo no tengo gobiernan. jefes. ¿Dónde están los nietos de Xiomara Castro? ¿Dónde estudian? En la Americana. ¿A qué cumpleaños van ellos? A los cumpleaños de los Catán, de los Richmaui. ¿Y eso de qué los, tiene que ver con el gobierno? Bueno, y no están ellos gobernando, No, pues. Xiomara Castro No están es ellos. la que gobierna, no los Y hijos de Xiomara Castro. Vaya, mire la foto reciente de ellos. ¿Usted cree que andaban en ese lodazal que fueron a celebrar? Aquí estamos celebrando fin de año en un lodazal. ¿Usted cree que yo voy a ir a meter mi carro a un lodazal si a mí me cuesta? Pero como a ellos no les cuesta probablemente lo que tienen, andaban en un Toyotita 4x4. Andaban en naves 4x4. Ese no es el punto, metiéndolo. doctora. Sí, es el punto, claro, porque ustedes están hablando de que los oligarcas, sí son oligarcas. Nadie ellos aprobó una también, ley para hombre. que ellos fueran a hacer lodazal con ese carro. Y en el Congreso Y se ese- aprobaron leyes y para ese que no carro, pagaran la impuestos. pregunta es, ¿era de ellos el carro? Y le voy a decir No una sé. cosa. Nadie hablaría de la forma en la que ahora compran voluntades. Antes era estacionar un carro de Proval enfrente del Congreso. ¿Y por qué no dicen en qué momento se han aprobado los bonos que le dan a los diputados? ¿Por qué no dicen, por qué no dicen quiénes han recibido bonos? Sigue ¿Por la- qué no publican la lista? ¿Es corrupción eso? ¿Y por qué Sí, es corrupción. dicen sí? ¿Es corrupción? Sí, Sí, es es corrupción. inconstitucional, claro que sí. Es corrupción. Claro que sí es corrupción. ¿Por qué no publican quiénes son los que están ejecutando esos bonos? Solo ¿En explica- qué solo momento explíqueme algo, porque yo he escuchado hicieron la al transferencia? señor Redondo decir que su Congreso no iba a haber corrupción. Ustedes dos están diciendo que Así sí, es, sí es que corrupción. sí hay. Así es. Sí, eso es corrupto. Sí. Eso es corrupto. Definitivamente es corrupto. ¿Y por qué no dicen en qué momento los ponen? Fíjese que va a coincidir justamente con las necesidades de votos en el Congreso Nacional. Cierto. Pero ¿por qué no lo, a menos que, y es muy difícil, ¿verdad? A menos que lo cambien las formas de las transferencias. Pero si hay transparencia, ¿cuál es el problema de decir quiénes son los que reciben y en qué momento lo han recibido ese dinero? ¿Por qué no? O sea que ese dinero es a cambio de votos. Eso está diciendo, doctora. Sí. Hay que preguntar en qué momento. ¿En qué momento? Doctora, pero ¿Sabe qué? nacionalistas ¿Sabe qué? reciben subvenciones. Bueno, no importa, si es que yo no Y estoy no votan- defendiendo, y no es que votan no en el estoy, ahí, Congreso. ahí Solo le denme doy, un minuto, usted que aquí- me da la razón. Yo no estoy ¿Y del PCH también? Sí, no importa, no estoy defendiendo a ninguna gente, estoy diciendo que es un mecanismo corrupto No es corrupción. y que quien lo reciba está haciendo muy mal las cosas. Acaban de Y le voy a mencionar decir- al Partido Nacional, pero usted me dice que eso es corrupción. Pero aquí están diciendo que compañeros suyos agarran. Bueno, yo le quiero decir algo, Raúl y compañeros. El 20 de julio del 2023 yo presenté proyecto de ley para derogar el numeral 37 del artículo 205 de la Constitución de la República, que le da potestad a quien dirige el Congreso Nacional está repartiendo dinero a los diputados. Yo presenté el proyecto de ley. Yo soy una de las personas que nunca voy a tocar un 5 que no me corresponde. De enero a agosto, hasta agosto del año pasado, se habían repartido 170 millones de lempiras a los diputados. Eso no puede ser. Es un acto de corrupción. Yo quisiera que se presentara el listado, porque la ley, el numeral 37 lo que dice es que se debe crear una ley para poder liquidar esos fondos. No existe una ley para poder liquidar los fondos. Un reglamento. Un reglamento, no existe el reglamento. ¿Cómo lo va a recibir? ¿Hacia dónde va a ser destinado? ¿Cómo se va a liquidar? Entonces eso es un acto de corrupción que se está Así cometiendo es. en el Congreso Nacional. Y con pena debo de decirlo, Raúl, y al pueblo hondureño, también compañeros de mi bancada han ido a retirar sus subvenciones. Y me da tristeza, sinceramente. Y hemos tenido problemas con mi bancada por esa razón, por mi postura. Porque no debemos de estar tocando. Miren, yo lo digo y lo digo abiertamente todo el tiempo. En Honduras no tenemos problemas de salud, no tenemos problemas de educación, no tenemos problemas de infraestructura. En Honduras tenemos problemas de corrupción. Como dice nuestro vecino El Salvador, el dinero ajusta cuando no se lo roban. Y me van a disculpar y voy a tener todas las críticas en ese Congreso Nacional, pero compañeros diputados, ese dinero se lo están robando. No importa que se enojen, yo lo voy a decir, lo voy a seguir diciendo siempre abiertamente. Compañero Bartolo, ¿cuántas subvenciones ha retirado? ¿Hacia dónde están destinadas esas subvenciones? ¿Cómo ha liquidado usted esos fondos?
Eso es un acto de corrupción. Déjeme decirle, 2006, que recibió, ya que usted hablaba de la pobreza, recibió quien es su jefe ahorita o quien manda en el país, don Manuel Zelaya Rosales, 0 deudas, con suficiente dinero para poder llevar un programa que se llama Reducción de la Pobreza a nivel nacional y ver reducido esa pobreza real, pero no se hizo. Quiso llevar a una cuarta urna, una constituyente, cosa que nos quiere llevar en este momento, porque quien manda ahorita, quien es el jefe o quien dirige el país es don Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Y es el que quiere seguir todavía, si gana doña Rixi, es el que va a seguir mandando en el país. Esa situación debemos de evitarla a los hondureños. Las próximas elecciones tienen que tomar conciencia todos los hondureños y no estar pagando ese precio tan caro que pagamos los hondureños. Bartolo Fuentes, ese es un acto de corrupción, esas subvenciones en el Congreso Nacional. Y ahí está mi proyecto de ley, no me le han hecho caso a ese proyecto de ley que presenté, que en la próxima participación, la próxima sesión que tengamos en el Congreso Nacional, yo voy a tomar la palabra para poder, ¿cómo se llama?, pelear porque se turne a la comisión correspondiente. Creo que hay una comisión que es la Comisión Anticorrupción y se pueda discutir ese proyecto de ley que yo presenté. Marlon. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, yo siempre he pagado impuestos, tengo esa cultura de pagar impuestos. Es más bien el gobierno me debe, porque en mi última declaración me salió ahí enlazar un tema de que tenía aparecía en el sistema que alguien no había registrado un débito y me dijeron tiene que hacer la declaración, lo hice y me apareció que tenía que hacer un pago y la forma en que me tienen que devolver eso es presentar un escrito que lo vamos a presentar ahorita y quiero ver si es eficiente ese sistema enlazar, porque me dijeron al presentar ese escrito inmediatamente se le va a rebajar de su próxima declaración. Entonces quiero ver si es eficiente el sistema. Si es eficiente, pues lo voy a reconocer. Pero ese es un problema grande que tiene el presupuesto también. Esa parte yo creo que muchos de ustedes no la conocen. Lo mío es poco, tal vez 40,000 lempiras, pero ¿saben cuánto hay en deudas del gobierno a contribuyentes de esa manera? 15,000 millones de lempiras. No, pero es cierto lo que tú dices. Una vez me cobraron como 250,000 y después me dijeron lo mismo que a ti, que más adelante me iban que hay que presentar un escrito. Ay, la gente cuando uno hace un esfuerzo por pero, pagar. Raúl, pero bien el dato que te estoy dando, son 15,000 millones que el gobierno le debe a muchos contribuyentes. Lo mío es poco, yo creo que son 40,000 lempiras, algo así. Pero son 15,000 millones. O sea que en ese presupuesto de ahorita tendría que ir reflejado devolverle ese dinero a los contribuyentes. Exacto. Y eso no está reflejado en el presupuesto. Sí. Entonces el presupuesto tiene muchas deficiencias que hay que corregirlas. Ese es un tema. Ahora vamos con el tema de la corrupción en el Congreso. Primero, jamás en ese periodo que dijo el jefe de la bancada del Partido Liberal que llegaban camiones de valores, él no era diputado, yo sí era diputado, jamás miré un camión de valores ahí. Quizá él sí tiene pruebas, yo no. Y esa corte que se eligió en ese periodo es la corte que se eligió más transparente. ¿Saben por qué? Porque fue por votación de los diputados. Y los diputados votaban, algunos en secreto, pero la mayoría enseñaba el voto, porque dieron la libertad de que se mostrara el voto a las cámaras. Me acuerdo que el primero que lo hizo fue Darío Vanegas, cuando votó en esa ocasión. Y de ahí todos lo hicieron con transparencia, porque todas las cámaras estaban ahí. Entonces, ¿qué sucedió en esa elección de la Corte? Porque eso ha sido una historia que siempre la repiten, libre, astutamente. El jefe de la bancada era el expresidente Zelaya, dijo, yo no voy a participar en la elección de la Corte. Yo después le pregunté a él por qué tomó esa decisión. ¿Y saben por qué fue? Porque sus abogados, simpatizantes de Libre, no se prepararon para ir a la junta nominadora.
Entonces no tenía simpatizantes de Libre en la Junta. Entonces él le sacó provecho político y es parte de la política, pues eso es astucia. En esa corte el Partido Liberal era la tercera fuerza porque ahí entraron ustedes. Vos eras miembro de ese congreso, ¿no? Sí. Ok. Libre decidió no participar y hizo toda una campaña que los partidos tradicionales estaban repartiendo el Congreso. El Partido Liberal era la tercera fuerza, pero como Libre se apartó y el PAC no tenía también, sí tenía personas, pero no pudieron negociar para que se incluyeran. Yo estaba de acuerdo que PAC, y tuvimos unas conversaciones para que PAC tenía buenos abogados, participaran y fueran tomados en cuenta, como lo pedía ahorita, que simpatizantes del PCH fueran parte de la Corte Suprema. El partido logró 7 magistrados y el Partido Nacional 8. Entonces, esa corte sí fue, y tú recuerdas que Libre se abstuvo. Yo me acuerdo que atrás de mí se sentaba el expresidente Zelaya y al lado de él se sentaba la diputada Argentina Valle. Argentina Valle tenía 2 parientes que eran propuestos para ser miembros de la Corte Suprema y ella quería votar y Libre dijo que no iban a votar. Ella, me recuerdo que me dijo con mucho pesar, no voy a poder votar porque son personas calificadas. En cuanto al tema de las subvenciones, Raúl se ha de acordar. Subvenciones, decirle en español a la gente qué es eso. Ok, subvenciones es dinero que reciben los diputados para poder llevar beneficios a las comunidades. Eso es el concepto. Pero ¿qué sucede? En el año 2006, cuando el presidente Zelaya gobernó este país bajo la bandera del Partido Liberal, se crearon una ley que se llamaba Fondo Departamental. Esa ley, imagínese usted qué contradicciones, esa ley se creó con 1.000 millones del ministerio que está diseñado para combatir la pobreza, que es el Fondo Hondureño de Inversión Social. ¿Te recuerdas, Raúl? Tú eras el ministro. Yo era el ministro del FIS y le quitaron, oiga bien, al FIS 1.000 millones para crear el fondo departamental. Cuando yo fui al Congreso, les dije a los diputados, miren, esa ley no crean que es para que los diputados se prestigien, ni es para llevar obras. ¿Saben para qué es esa ley? Para desprestigiar a los diputados, para que el dinero no llegue a las comunidades, porque el Congreso no hay un artículo de la ley que le permita a los diputados ejecutar proyectos. Claro. Correcto. Hay unidades ejecutoras especializadas en el gobierno, el FIS es una de ellas, creada, que es más, vos no recordás la historia, Bartolo, yo lo conozco. Vos sabés que el único diputado que votó a favor de la creación del Fondo Hondureño de Inversión Social de la bancada del Partido Liberal, ¿quién fue? ¿Verdad que no sabés? No. Manuel De Zelaya. creación, de creación. Manuel Zelaya. El Partido Liberal no apoyó la creación del FIS en aquel momento. ¿Por qué se creó cuándo se creó el FIS? Cuando en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas hicieron el ajuste estructural a la economía y eso golpeaba a muchos sectores de la población, entonces había que tener una institución que llevara beneficio social para compensar ese impacto que generaba. Con ese ajuste. Callejas era Chintín Valenzuela. Ahí se creó el FIS. Y Mel fue el único que votó a favor. Pero después fue el que también le quitó al FIS. Pero fíjense ustedes que esos 1.000 millones... Y él dirigió el FIS también. Sí, él fue ministro del FIS. 2 veces. 2 periodos. En el de Beto Reina y en el de... Carlos Flores. en el de Carlos Flores, 2 años. Esos 1.000 millones eran fondos del gobierno, fondos nacionales. Con esos 1.000 millones yo me presentaba a Washington ante el Banco Mundial, ante el BID, el KfW, y ellos nos daban 10.000 millones gratis, eran la contraparte para combatir la pobreza, porque ese era realmente, después del Mitch, lo que hubo en la comunidad internacional, condonar la deuda para que Honduras la invirtiera en combatir la pobreza. Y hemos fracasado en eso. Y nos dijeron, no va a haber otra condonación para el país. Entonces, el golpe al combate a la pobreza que le dieron en ese gobierno del expresidente Zelaya no fue de 1.000 millones.
fue de 11.000 millones. Si vos multiplicas 11.000 millones del 2007 al 2024, son 17 años, son 17.000 millones de lempiras que hemos dejado de invertir para combatir la pobreza. Entonces, una vez yo vine a un foro acá y yo les dije cómo el tiempo le da la razón a uno. Hay 80 diputados, les digo, que están siendo investigados por la MASI, que no han podido liquidar esos fondos, y hay diputados que no creas que es 1 millón de... Hay diputados que en un año les daban 80, 90 millones. Sí, No, es que te doy una cosa. Yo por eso les dije, esto es para desprestigiar al Congreso. Sí, reducir la pobreza para los diputados. ¿Sabes qué me dijo este señor, Raúl Valladares? No, estás equivocado. 100 son los que Juan Orlando quiere meter presos, me dijo. Son 380 diputados que no han podido liquidar esos fondos. Es un desprestigio eso para el Congreso. Era malo antes, es malo ahora. Así es. Y yo en lo personal te digo, cuando ese fondo departamental yo aconsejé a muchos diputados, no agarren esos dineros. Mejor vayan a las alcaldías, pídanles un proyecto y traigan ese proyecto al Congreso y que el Congreso le transfiera directo a las tesorerías. Así hice yo. Correcto. Y así se hicieron muchas obras en el departamento de Cortés, en todos los municipios que yo, sin ver colores políticos, ¿verdad? Nacionalistas, liberales, a todos apoyé. Se hicieron parques, escuelas, centros de salud. Hasta en un municipio que había un alto índice de muertes por ahogamiento porque pasaba un río ahí, murieron muchos niños, les dije hagamos una piscina para que vengan a enseñarle a nadar a los niños, porque los niños nos tiran al mar, al río, y no saben nadar. Y ayudó a contrarrestar eso. Esas son las políticas públicas que tiene que tener el gobierno, ver esos incidentes, investigarlos y hacer políticas públicas que combatan cosas tan sencillas. Entonces, el tiempo me ha dado la razón. Entonces, lo mismo que sucedía en el gobierno liberal nacionalista, sucedía ahora. Pero lo peor, no sé si fue usted o la doctora, dijo, publiquen quién recibe ese dinero. ¿Sabes por qué? Porque yo no recibo esos fondos. Y todo el mundo cree que son los 128, es un desprestigio más bien. 256. Y es más, yo hay algo... 250, así es. Es que no porque son los no suplentes también. Sí, somos no, 256 y les dan igual. Hay muchos diputados propietarios que mandan a su suplente a recibir el dinero. Ahora les voy a decir algo. ¿Quiere más café? En este gobierno y en el Congreso han sido más sectarios que en el pasado. Digamos, yo he tenido una posición de Me acuerdo que el otro día dijiste no he vuelto. La vez pasada pedí la palabra y el gobernador me dijo, la palabra Marlon, y cuando yo he presentado un proyecto, no lo puede presentar. Así es. ¿Se acuerda? Sí. No pueden hablar. En aquel momento eran 6 meses, y todo como no me dan la palabra. No me dan la palabra. Entonces, no es un Congreso dinámico, plural, demócrata, no es un Congreso del pueblo, porque ¿qué Congreso del pueblo el diputado no puede hablar? Si yo represento al pueblo. Parlamento, parlamento. Es más, por mis posiciones, el primer año, todo mi personal de oficina me lo suspendieron, bajo amenaza. Si no cambias las posturas, no te... ¿Qué cosas más? Eso es bajeza. Bajo. Eso es de mercado. Claro. Así le dije a Redondo, esto es de mercado. Ni en los gobiernos cachurecos existía. Hace 2 meses me mandaron a pedir mi oficina. Ya les dije, aquí está la oficina. ¿Te sacó? ¿Y por qué me queda viendo? No, te digo, después les digo, después no van a permitir entrar. Así son. Sí. Después van a decir que no me van a sentar a alguien. Riendo de esta Bartolo, mira. No, por eso te digo, entonces lo que criticaban antes, entonces yo me fijo. Así actúan. Cuando alguien no mantiene, y a mí no me van a doblegar porque no me nombran personal, nada, a mí no me van a, porque yo tengo mis posiciones y yo puedo decir, por ejemplo, una de las condiciones que puso la Sisi para instalarse en el país fue derogar ese fondo departamental. Es correcto. Y lo otro es derogar el pacto de impunidad. Yo por eso les dije desde el primer año, si tenemos suerte el año 2050 va a ser instalar la Sisi acá. Eso fue para el discurso de campaña. Promesa de campaña incumplida. Entonces, si realmente nosotros quisiéramos cambiar este país, Libre tuvo una gran oportunidad de cambiar el país, pero su gobierno está orientado al tema electorero.
ese presupuesto, yo ya les dije un dato, yo creo que ninguno de ustedes sabía eso. 15.000 millones que deberían de ir en el presupuesto para devolverle a la gente. Y en cuanto al tema de la empresa privada, yo estoy de acuerdo que aquel empresario delincuente que no pague impuestos lo metan preso. Es correcto. Estoy de acuerdo. Es más, el gobierno tiene todas las armas legales para meter preso a cualquier empresario, multarlo. Y es más, yo diría, ni siquiera meterlo preso, es multarlo. Porque si usted lo mete preso, puede ser que desaparezca la empresa y usted no gana nada con desaparecer una empresa. Pero sí la puede multar, le puede quitar exoneraciones. Confiscarle sus bienes. Ahora, ¿qué sostiene Bartolo? ¿Qué sostiene la economía de un país y no de Honduras? Es su clase media, es su empresa privada. Digamos, ¿de dónde Honduras tiene petróleo? No tiene. Honduras tiene grandes exportaciones y más bien las políticas del gobierno ha hecho que muchas empresas que iban en crecimiento fracasaran. Y les voy a poner un ejemplo. El rubro de las camaroneras en el sur. ¿Ustedes saben a cuánto le compraba Taiwán subsidiado el camarón a esa industria? La libra. Se la compraba a $8 la libra. ¿Saben a cómo se la está pagando China? A $4. Ni siquiera cubren los costos de producción. Esa industria, aunque tú no lo creas, Bartolo, el gobierno tiene que crear políticas públicas en el sistema financiero para rescatarla. Algo que iba en bonanza, en crecimiento. Porque China les dijo, yo les compro, pero a $4. Y eso no les cubre el costo de producción. Entonces, va a haber que salir al rescate de esa industria. Porque una vez me dijeron, venían de celebrar que China se fueron a Puerto Cortés y hablé con Russell y no sé, un diputado de Choluteca felices que China les iba a comprar 200 contenedores al mes. ¿Saben cuántos contenedores han exportado? 2. Entonces, si nosotros realmente queremos hacer un buen gobierno, tenemos que fortalecer la empresa privada, no destruirla. Digamos, ese presupuesto, el 70% se cubre de los ingresos que paga la empresa privada y todos los contribuyentes, pequeños, grandes, medianos. Ajá, ¿qué tal si destruimos la empresa privada? ¿De dónde vas a recibir esos 170.000 millones? No hay. Entonces, el otro se financia de endeudamiento, el 30%. Si empezamos a decrecer en cuanto al ingreso, ya el endeudamiento no va a ser de 30%, va a ser el 40% y hasta el 50%. Nosotros más bien tenemos que fortalecer que haya una clase media grande que vaya en crecimiento, productivo. Pero cuando hay malas políticas públicas, la que más sufre es la clase media, sí, que se convierte en clase baja y los de abajo van más abajo. Entonces vamos más bien, en vez de combatir la pobreza, que es lo que tú decías, que la pobreza se ha incrementado, en vez de combatirla, la estamos incrementando. Y el éxito de un gobierno se mide cómo va combatiendo la pobreza, se mide por la cantidad de generación de empleo, una economía sana. Pero realmente se los quiero decir, no he visto hasta la fecha ningún gobierno que se preocupe de verdad por combatir la pobreza, que se preocupe por generar empleo. Hace muchos años, yo creo que el último gobierno que hizo una ley de verdad para generar empleo fue en 1986 el expresidente José Simón Ascona con la ley de los parques en la zona norte, que ha generado más de 200.000 empleos. De esos 200.000 empleos que ha generado, yo he discutido este tema con mucha gente libre y dicen, es que les dan 10.000 millones en exoneraciones. Sí, pero te están generando 200.000 empleos y de esos empleos se paga el seguro social, se pagan salarios, esa gente que devenga salarios paga transporte, paga alimentos, paga escuela, paga vestimenta. Eso es un derrame en la economía. Pero además de esos 10.000 millones que les exoneran, 5.000 van para el gobierno. O sea, el gobierno sale ganando. Pero Marlon, pero también hay empresarios que evaden. Claro, pero yo les digo, métanlos presos o múltenlos. Pero Raúl, ¿pero quién tiene las armas para que esos empresarios paguen? ¿Quién las tiene?
el gobierno. ¿Por qué no lo hace? Es que ese es el problema, Marlon. Ajá. Porque ellos no cometen delito. ¿Cómo los vas a meter preso? Si el Congreso les aprobó leyes para que no paguen impuestos. O sea, están robándonos legalmente. Es una corrupción legalizada. Por ejemplo, las condonaciones que han hecho. O sea, son legales. No es delito, no los puedes meter presos. Mira cómo quebraron la ENE. Pregunta cuántos, ¿verdad?, pasaron tiempales sin pagar la energía y luego ya no debe nada. Y recibimos una institución del Estado que es estratégica, quebrada, reventada. Y ahorita la ENE se está recuperando. Ahorita la inversión que hay en energía es como nunca en la historia. ¿Ya? Y luego vamos a... Le voy a decir algo. Los deja así dudando. De repente creyendo que No, es que le voy a No, decir. yo no entro en esa duda. Le voy a decir la No, realidad. ¿sabe por qué? Yo no entro en esa duda. Si aquí me va a hablar a mí Bartolo que ellos no hacen ese tipo de condonaciones. Ah, sacó tantos millones en una carretilla, no hay problema, le ponemos una amnistía y usted no debe nada aquí. No, doctora. No, así no confunda el cebo con la manteca. Claro que es lo mismo. No, es lo mismo. No, señora. Mire, Es le voy a explicar lo de la absolutamente carretilla lo para que no mismo. siga con el mismo No, estribillo, porque no mire, me inventa otro. mire, Permítame, mire, que estoy hablando yo. No es que nadie le dio la palabra, usted la ha agarrado. Como siempre, aquí. Usted me la quitó a mí. Esta es la mejor forma de ver. Usted me quitó la palabra. A ver. intolerancia y la Déjeme que incapacidad estoy de hablando. libre Espere de su turno, hablar por con favor. argumentos. Espere su turno. ¿Usted le dio el turno a él? Si Es aquí que el ya que más va- ha hablado ya es va Bartolo. abierta. Él me Bartolo preguntó. y Marlon. Él me preguntó. A ver, déjeme hablar. A ver, su cuentecito de la carretilla ya nadie se Es lo igual cree. que los 12 años. Todo el mundo sabe La que fue dictadura. Rodas Gamero el que fue a sacar Los 12 la años. carretilla. Y la carretilla no fue tampoco un delito. Fue aprobado en Consejo de Ministros. Apréndaselo, doctora. Consejo de Ministros tiene potestad para aprobar eso. Aprobó retirar ese dinero, por lo tanto no es ningún delito. Y ya se explicó. Ese dinero se distribuyó entre funcionarios que tenían que liquidar ese dinero, pero hubo un golpe de Estado. Golpe de Estado hubo, doctora, 28 de junio. ¿Ante quién iban a liquidar? Por favor, no hay que ser uno cabeza cerrada. Mire, la corrupción, Marlon, ha sido legalizada en el país. Claro, sí. ¿Ya? Esas En exoneraciones eso estamos son de un acto acuerdo. de corrupción. O sea, una empresa, lo han dicho los mismos empresarios, y ahí dijiste la injusticia que hay. Estos empresarios que están contribuyendo, ustedes tienen que ver de dónde sacan esos impuestos. Y estos otros empresarios, que son los más ricos del país, no están pagando impuestos. Esa es la injusticia. La señora poniendo su comedor, atendiendo a la gente, pagando sus impuestos, y la ristra de tiendas de comida rápida sin pagar impuestos. ¿Quién iba a crecer? Si podían traer hasta las servilletas del extranjero sin pagar un lempira por importación. Entonces es una injusticia. Oíme, estos que les permitían traer combustible, les permiten todavía, sin pagar impuestos, y no solo lo usan para lo que les autorizaron, sino que lo meten al mercado y le hacen competencia desleal a la gasolinera que sí están pagando. Pero ahí tiene que actuar el gobierno. Exactamente. Ahí tiene que Ya, actuar. pero tienen una ley que les permite, ¿verdad?, importar ese combustible sin pagar impuestos. Entonces, esas leyes que legalizaron la corrupción, hay que derogarlas. Hay que derogarlas. Y para eso necesitamos la ley de justicia tributaria. Aprobemos esa ley, que no es cierto que le va a quitar incentivos fiscales a las empresas de inmediato. Es decir, las camaroneras de que estabas hablando tendrían 12 años para seguir gozando de los incentivos. Hasta los 12 años tendrían que venir a someterse al nuevo régimen. Y las maquilas, hasta el 2047. O sea, es mentira todo lo que dice que se va a provocar un desempleo. Es totalmente falso, ¿verdad? Entonces, estos privilegios tienen que terminar. Hay una élite en Honduras aborazada, que no tiene corazón,
que roban, roban y roban y vuelven a robar y quieren seguir robando porque quieren llevar otra vez, ¿verdad?, a su pandilla, al Partido Nacional, otra vez a gobernar porque es el que más les ha favorecido. O sea, esta élite no tiene amor por Honduras, no sienten nada por Honduras, y mucho menos por los hondureños, y mucho menos por los hondureños pobres. Para ellos, quebrar a otras empresas, eso es astucia. Reventarlo, ellos favoreciéndose con el control del Estado. ¿Ah? Entonces, ahorita acaba de decir la presidenta en su mensaje de fin de año, se han llevado el país 1.800 millones de dólares en estos 3 años. O sea, no necesitaríamos nosotros ninguna inversión extranjera si repatriaran todos los capitales, solo es en estos 3 años, ¿no? Pero en todo el tiempo anterior son más de 500.000. O sea, la fortuna que esta gente tiene fuera del país podrían hacer florecer a Honduras, podría generarse desarrollo. No necesitaríamos estar trayendo nada del extranjero como arroz, como que nosotros no sabemos producir arroz. Y la mayoría del arroz que comemos viene de afuera. Cebollas trayéndolas de Holanda. Carne de cerdo, el 70% de la carne de cerdo trayéndola de fuera del país. Entonces, estas políticas de favorecer solo a estas élites y a las transnacionales es lo que nos ha hundido en la pobreza. La pobreza no es porque Dios nos ha querido tirar a la pobreza. No es ni siquiera por la corrupción del gobierno. Es por esa corrupción de la empresa privada, corrupta, aborazada, ¿verdad?, que no tiene misericordia por este pueblo y que ha usado al Estado y al Congreso Nacional para que le aprueben leyes. Esas leyes que dicen que si el fondo departamental, pues sí, son 1.000 millones. Ajá. ¿Cuánto es lo que se roba cada año la empresa privada? 60.000 millones de lempiras. Entonces, esa corrupción no la han querido ver. La esconden. O sea, aquí los corruptos son los políticos. Marlon Lara, que es diputado, ¿verdad?, la bancada la bancada otra. Pero la corrupción de la empresa privada se la han legalizado en el Congreso Nacional. Y esa corrupción es la que ha hundido en la pobreza del país. Claro, que la corrupción de los ministros y la corrupción de los diputados y los otros funcionarios y la corrupción de los médicos que joden los quirófanos y se roban la medicina también afecta. También afecta. Me imagino que pero tiene no una es lo más denuncia en el Ministerio Público con respecto a eso, porque si no, porque lo va a tener que demostrar. Toda la corrupción afecta, hasta la, permítame, cierro con esto. Toda la corrupción afecta. La de me imagino que la tiene de una los denuncia. ministros, la de los diputados y la corrupción del patronato. ¿Cuántas veces ha sido que diputado se confabula usted? con la alcaldía para robar también. ¿Cuántas los veces ha sido alcaldes también diputado? roban y afecta. Pero la corrupción mayor de este país no está en la administración pública, no está en el Congreso Nacional. La corrupción mayor de Honduras está en una empresa privada ladrona, sin misericordia. Es una élite que afecta a 300.000 empresarios que sí trabajan, que sí le ponen, que sí sudan, que sí pagan impuestos. Pero esta élite parasitaria ha usado el Estado, sobre todo el Congreso Nacional, para su provecho personal. Eso es lo que hay que cambiar en el país. Esa es la principal corrupción que hay que combatir. Y hemos propuesto una ley en el Congreso para empezar a combatir esa corrupción y esa ley no encuentra eco. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, los que no están aprobando esto, entonces es que están favoreciendo a esa élite empresarial corrupta que no solamente es que no paga impuestos, Mario, es una gente que viene desde hace 50 años, recibiendo incluso dinero del Estado, que se los prestaron y no lo pagaron. 300 millones de dólares de la CONADI. Lo que pasa es que aquí no les gusta que uno recuerde, que no tenga memoria. Eso es lo que quieren. 300 millones de dólares. Y le puedo dar nombres de empresas. Texonsa, Testigos Río Lindo. 65 empresas se huevearon ese dinero de la CONADI, era pisto del Estado y no lo pagaron. Y esa es parte de la deuda externa, ¿ya? Luego, la deuda no quedó en cero, compañero. La deuda no quedó en cero, ¿va? Cuando recibió Mel Zelaya, ¿va?, había deuda, mucho menos. Y cuando entregó Mel Zelaya,
la deuda estaba en 3.400 millones de dólares. Cuando el golpe de Estado no entregó, cuando lo quitaron, la deuda estaba en 3.400 millones de dólares. ¿En cuánto recibió Xiomara Castro? Cerca de los 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo me van a venir aquí a dar lecciones de inteligencia, de habilidad, que saben cómo hacer las cosas, si lo que hicieron fue endeudar el país? Óigame, ¿por cuánto? Por 6 veces. Y dejar la pobreza de 63 cuando el golpe de Estado y la dejan en 75. Entonces, ¿qué altura moral puede haber de alguien, ¿verdad?, para venir a reclamar que este gobierno no ha terminado la pobreza? Que este gobierno no ha hecho esto, que este gobierno no ha hecho lo otro. Si estamos reparando una casa destruida, una casa que la dejaron endeudada. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo. Estamos queriendo transformar el país, pero hay una bancada nacionalista que de tajo dice que está en contra y una bancada liberal que a veces creemos que sí le va a entender al asunto y otra bancada de gente que no entiende nada, como el caso de la doctora Figueroa y que solo repite las cosas que escucha de los demás. Voy a hacer una pausa, luego volvemos con usted. Gracias a Dios, que Gracias ya a Dios. por lo menos dejamos de escuchar esa perorata. No, pero antes un par de gente me dice el exdiputado nacionalista Arnoldo Avilés. Dice Arnoldo aquí. Oíme, Bartolo no deja hablar a los demás y parece que todo es malo y solo este gobierno es lo mejor. 3 contra él le pongo yo. Hasta defendió la carretilla diciendo que fue aprobada por el Consejo de Ministros como si eso es legal. Claro que es legal. Ay, Dios. Claro que es legal. Imagine este ¿Se puede semejante. imaginar a quién tenemos aquí? Imagine Un que- consejo de ministros aprueba leyes. Justificando la corrupción Ay, que hay en hombre. el Congreso Nacional, Ay, hombre. justificando el carretillazo. Espérese, ya, hombre, que según- quiero seguir Yo leyendo. le voy a hacer una Que pregunta. según Voy a ir el leyendo. portavoz de ¿Es la corrupción Masi, darle dinero a la Teletón? Jiménez Mayor dijo que ese era un acto de ¿Es corrupción darle dinero a Clira? ¿A quién? Al centro de rehabilitación allá en... Sí, dice que eso. Y entonces, sí, ese dinero ¿sabe ha qué? salido de ahí. Sí, sí, ¿sabe qué? Sí, porque Entonces, y si el Congreso le puede dar a esta institución, que tampoco rinde cuentas, y es dinero del Estado, ¿por qué un diputado no puede dar una prótesis para que operen a alguien? Porque las Déselo dos de su cosas dinero, están no mal. del mismo dinero del pueblo Están hondureño. mal. ¿Y por qué no tiene Las derecho? canastas O sea, familiares, a las- los empresarios sí hay que Las regalarles canastas todo. que dieron el Día de la Madre los diputados en el Congreso Nacional fue de su mismo dinero, el impuesto que Desde pagan luego. los hondureños. Eso es una chabacanada en ese ¿Y Congreso por Nacional. qué? ¿Por qué es malo ¿Cuántas darle a los subvenciones? pobres y es bueno darle a los ¿Cuántas ricos? subvenciones ha recibido usted, señor diputado, en ese Congreso Nacional? ¿Qué ha hecho con él? ¿Cómo justifica usted que va a recibir ese dinero? Todo lo ¿Cómo- que se ha recibido está liquidado. ¿A qué? Pero ¿Cómo? ¿cuánto ha ¿Hacia recibido? dónde va destinado? ¿Cuánto? ¿Cómo No sabe, lo no liquida? sabe. Son ayudas, son No, ayudas ¿cuánto ha insignificantes. recibido? Para no hay que alguien se justificación. dianice, ¿Cuánto? darle 5,000 empiras porque no tiene para algo. Mire, ¿Cuánto de- ha de- recibido? Mire, diputado, ¿Cuánto? decía mi padre, aprenda esto, usted aprenda esto. Decía mi padre, hijo, el que se roba una aguja se roba una Sí, pero mula. yo no me he robado nada. Independientemente cuánto sea. Sí, pero yo no me estoy robando nada, señor. Usted está diciendo que los 1.000 millones del Congreso Nacional, que los otros es más delito y es más corrupción lo que está haciendo la empresa privada que lo que están haciendo los Desde diputados luego. en el Congreso El que Nacional. roba en el Congreso también es ladrón y debe ir a la cárcel. Pues eso no se puede Y justificar. debe ir a la cárcel. Todo Es diputado injustificable. ladrón tiene que ir a la cárcel. Pero en el Congreso aprobaron una ley para que no los persiguiera el Ministerio Público, sino que fuera el Tribunal de Cuentas el que les revisara por 3 años. Yo y la así se verdad es salvaron que- de ir a la cárcel. Aquí está Carlos Chactur, que le dije, bueno, y usted no era de libre, le digo, porque aquí dice, cuando uno, en México cuando no lo quieren, pero dije que Marlon tiene razón, dice el abogado Chactur, tiene razón Marlon, la clase media es la que carga con todo, es la más Sí. golpeada, la clase baja no paga impuestos, tiene subsidios y bonos, la clase alta tiene exoneraciones, excepciones y otros beneficios, la clase media, ¿qué tiene? Dice. Sí. Bien, Así aquí es. está también Rafael Canales, el presidente del Colegio de Abogados. No sé si Rafael va de candidato de algo en el Partido Liberal, va diputado. Bien, estimado Raúl, saludos a sus distinguidos panelistas. Lamentablemente se perdieron 3 años dentro del Congreso, ya que considero que los consensos son condiciones indispensables en todo Estado democrático para lograr un desarrollo integral de un país, pero hoy se ve roto y en penumbra por agendas radicales ideológicas de ambos lados, por caprichos personales
y sectarias de seguir líneas políticas sin sentido, violentando, interpretando y aplicando la Constitución antojadizamente sin ningún beneficio, interés al pueblo. Y otra corrección, con todo respeto, ninguna ley en Honduras dispone, establece facultad a ningún funcionario de autoridad pública, tiene límites y no puede sacar o disponer dinero público, dice el expresidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales. Aquí diputado con el movimiento Vamos Honduras. Benjamín me dice, aquí te estoy viendo, me trajo unas cosas, este amigo que uno pega en la refri, siempre me trae, porque vive viajando por el mundo, gracias. Tiene pisto. Aquí te estoy viendo con los izquierdistas de caviar y este tiene pisto, el que me está hablando. Doctora. Voy a probar con la doctora. Ay, ¿cómo va a quedar ese Congreso? No, yo pienso que el Congreso va a seguir la misma tónica que ha seguido durante este tiempo. Y creería yo que más bien el nivel de intolerancia va a ir subiendo el volumen hasta que se cree una crisis, porque es lo que quiere el partido en el poder, y hay que decirlo. Si bien es cierto, aquellos malos empresarios que han evadido impuestos le han hecho grave daño a este país, sin embargo, más daño le han hecho aquellos políticos que han llegado con un engaño al poder y que ya en el poder se han convertido en un problema mayor para la población, lejos de ser una solución a los graves problemas que enfrentamos los hondureños. Y eso justamente ha sido el Partido Libertario y Refundación en el poder. Y no nos extraña porque ya los conocíamos, ya tenían antecedentes, ¿verdad? Y lo que están haciendo en este momento es justamente lo que bien saben hacer y lo que les dio resultado en aquel momento para posicionarse. No tienen otra cosa que vender. Y esto es muy desafortunado. ¿Por qué? Porque aquellos pequeños empresarios, aquella gente que emprende, aquella gente que desesperadamente está buscando un empleo, no lo encuentra. Buscar un empleo en este momento es casi, encontrar un empleo en este momento es casi imposible y tiene que hacer sus pequeños emprendimientos. No hay en este gobierno una política pública encaminada a incentivar a ese pequeño empresario, a ese pequeño productor. Entonces nosotros queremos venir y echarle la culpa a los empresarios nuestros de que estamos importando cebollas de Holanda, quesos de Holanda, traemos todo del extranjero, pero no nos echamos la culpa cuando como gobierno no hemos incentivado la producción. Y no me venga a decir que han repartido cuatro costales de fertilizantes a la gente, 1 por año de gobierno, porque eso no es incentivar al productor. Entonces, en realidad hemos sido erróneos en toda esta situación. Y obviamente el país va a caminar hacia mayor destrucción si no cambiamos. Mire usted El Salvador como un presidente con buenas políticas, con probidad y con una planificación bien montada, ha podido hacer de El Salvador un país que estaba igual o peor que Honduras, ha podido hacer que vaya por lo menos sacando las narices de donde las tenía. Nosotros nos estamos ahogando, nosotros nos estamos ahogando. Entonces, no, y le digo porque yo tampoco soy defensora de Bukele, eso hay que aclararlo. No soy defensora de Bukele. Sin embargo, creo que en términos de economía y de apoyo, respaldo popular, lo ha tenido. Que lo vaya a seguir teniendo son otros 20 pesos. Pero en realidad nosotros no hemos logrado tener un gobierno que verdaderamente nos represente y nos dé respuesta a toda esta problemática que tenemos. Usted dice, los médicos se arruinan, los quirófanos, los médicos, yo le puedo demostrar, pero yo sí le puedo demostrar cómo los mismos médicos
tienen que sacarse dinero de su bolsillo para venir y reparar las cosas que el gobierno ha sido incapaz de hacerlo. Algunos, otros se roban el equipo. Yo le puedo decir cómo los médicos nos llevamos recolectando muestras médicas para poder darle respuesta ante la falta de medicamentos en los hospitales. Entonces, no me venga a hablar porque yo sí le puedo demostrar. Pero hay algunos que roban los equipos. Yo sí le puedo demostrar todo lo que nosotros hacemos. En cambio, usted tendría que ir al Ministerio Público y demostrar quién es delincuente, porque a mí también me encantaría que ese delincuente, vaya presente un requerimiento. Pero ¿qué pasa con ustedes? Han negociado cartas de libertad con la gente del partido anterior. Fíjese que tanta corrupción que hubo, y aquí lo que tenemos son cartas de libertad, y por ahí es que podemos nosotros entonces deducir que a eso era que iban encaminadas las negociaciones. ¿A quién le han dado carta de libertad, doctor? Negociaciones, sobre seguimientos. ¿A quién? A los nacionalistas. ¿Y a quién? O a quién diga, nombre. Vaya revise, hombre. No, vaya revise, diga nombre. Vaya revise No, sobre diga seguimientos nombre. definitivos. ¿A quién? De delitos. Entonces, realmente, ahí podemos nosotros decir por qué no hay nadie preso y por qué necesitamos desesperadamente que aquí haya una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Porque los mismos nacionales no van a poder combatir la corrupción de manera efectiva, porque se ponen de acuerdo, porque negocian impunidad a cambio de votos. Así es este país, a cambio de apoyo, a cambio de no me hagas daño y no te voy a hacer daño a vos. Y eso es difícil que cambie. Es difícil que cambie. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y todos lo sabemos. Porque ustedes 4 que son diputados y han estado en la política saben que eso es imposible prácticamente. Y solamente, y yo le quiero decir a la gente que dice, no, que no tienen producción. No hay producción porque desafortunadamente la ley orgánica del Congreso Nacional le da la potestad al presidente que le diga a quién le da la palabra, a quién no. A qué ley le asigna comisión y a qué ley no le va a asignar comisión de dictamen. Eso es vergonzoso, pero esa es la manera en la que se legisla en este país. A veces yo decía, pero que ¿no incapaz. se acuerda cuando a mí me sacaron de la Comisión de Finanzas? Bueno, y a mí también me sacaron. ¿También? No, ¿se acuerda que nosotros dos estábamos en la Comisión de Finanzas? Me sacaron de la Comisión de Salud, sacaron de la Comisión de Finanzas, me sacaron. Mire, pero fíjese que gracias a Dios. Algo porque usted tiene razón. Pero aquí el que más ha estado en la Guayaba es Marlon. Y Marlon sabe que el que no se alinea está reventado. Es correcto. Y sabe usted que a mí, antes, ahora y más adelante y siempre. ¿Sabe qué? Y yo le voy a decir una cosa. Y yo entiendo por qué me sacaron de la Comisión de Salud. Porque a mí me llamó el presidente del Congreso. Y me dijo, si no se alineó, doctora, fuera. Sí, doctora, aquí a mí me costó mucho ponerla a usted de presidenta de la Comisión de Salud. ¿Y por qué no se alineó usted? Porque no llegué yo a ese Congreso. La cortaron. No importa. ¿Sabe por qué? Porque yo llegué a hacer algo más que ponerme de acuerdo y entrar en las dinámicas de la corrupción del poder. Llegué a querer transformar la política, a ser limpios. No llegué a acomodarme a nadie, pero, y yo le voy a decir, si este gobierno estuviera planteando cosas bien, por supuesto que estuviera yo apoyando, porque lo que más queremos es que el país avance. Si este gobierno trabajara... De redondo. No, amigos nunca hemos sido, pero sí le colaboraba cuando él... Sí, era el mismo sí. partido. Pero como usted no se alineó, la ponen ahí y usted dije que no, córtenla, hay que cortarla. La política. Es correcto. ¿Y cuál fue el primer llamado de atención? Mira, Marlon, muerte de risa está, porque este también, este es oposición, pero este también ha hecho las cosas, que político. Es correcto, pero... ¿Quiere que le diga algo, doctor? Pero mire, si el planteamiento hubiera sido correcto en beneficio del país, yo hubiera apoyado. Pero en realidad nada. Me dicen que tengo que apoyar la amnistía. Yo no estoy de acuerdo con la amnistía y lo manifesté, sí, el pacto de impunidad. Ese pacto de impunidad realmente es una bofetada al país. O sea, que sigan persiguiendo a los que ya persiguieron porque salieron a defender la democracia
y salieron a protestar contra el golpe. Y no es eso que están haciendo ustedes ahorita. No. Eso es lo Le que está pregunto, haciendo el fiscal. contésteme. O sea, Eso es lo lo que está el fueron fiscal. encausados por salir a protestar contra el golpe, que lo siguieran persiguiendo y lo ¿Por qué vieron metieran a golpe la de cárcel. Estado? ¿Por qué hubo golpe? ¿Por qué hubo golpe? Porque llamé a elecciones al pueblo hondureño, porque quería defender la democracia, no, porque quería imponerme. O sea, el golpe está bien dado. Quería imponerme. No, yo no estoy de acuerdo con ningún golpe de Estado. ¿Sabe Esto con es qué lo que estaba de están acuerdo? diciendo, pues. ¿Sabe con qué estaba de acuerdo? Con esta orden de aprehensión que se había dictado, ¿verdad? Aquí está, mire, una orden de aprehensión dictada. ¿Por qué? Porque había delitos de lesa patria, porque había llamado a un continuismo, porque se ¿Cuál estaba llamado a traicionar la Constitución, Ese es el porque se discurso de los estaba golpistas, llamando doctora. a violar la Constitución. Ese es el discurso de los golpistas. Entonces eso no era correcto. El discurso de los golpistas. O sea, usted Mire, está hablando como la reelección era ilegal. Nadie estaba Y planteando síguele reelección. Por eso. Dígame también, dónde, cuándo. Claro que sí. ¿Quién todo el planteó mundo lo reelección? sabe, Dígame, por ¿cuándo? Dios. Igual en este momento se van a querer quedar en el poder, con o sin votos. Ese es el ¿Con o mismo sin discurso votos? de la gente de los En golpistas. este momento se van a querer quedar en el poder con o sin votos. No, libre va a ganar, doctora. No. Libre va a ganar ¿Cómo? contundentemente. Usted Eso no lo dude. Usted tocó un buen punto, doctora. El tema de la injusticia en el país. Por ejemplo, la denuncia del tratado de extradición. Yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes creen que esos 50 personas extraditadas en algún momento aquí las hubieran juzgado? ¿O estarían presas? No. ¿Cómo se declaraban todos ellos acá? ¿Qué decían todos ellos? ¿Saben qué decían? Inocentes. Inocentes. Yo no sé ni de Igual qué. allá dijeron no, inocente. no, allá ¿qué dijeron? Allá no solamente dijeron que era el culpable, confesaron los asesinatos que No, hicieron. Marlon, pero Tony ¿Y no dijo que era confesaron? culpable. Bueno, pero Juan Orlando no dijo que era culpable. Pero lo juzgaron y están Juan Orlando presos. no Ahora, es culpable. yo les Juan Orlando es pregunto. inocente. Juan yo le- Orlando es ahora- inocente. No, ahora, Bartolo, Ahí estamos bien. ahora te quiero decir, con esa denuncia de extradición, es un mal mensaje al pueblo hondureño. Claro. Porque la gente siente que ese es un mensaje que le están mandando a los narcotraficantes, vuelvan al país, vengan a Honduras. Se va a que volver a poner aquí más. los van a proteger, Se va a aquí volver los a vamos hacer- a cuidar. Pero no por ustedes. ¿Y Claro. quién sufre las consecuencias de todas esas muertes, violencia, crimen organizado? El pueblo, que se siente vulnerado. Entonces, ese tipo de actos que ha tomado el gobierno le va a pasar factura. Porque el tratado de extradición es para hacer justicia que no se puede hacer en el país. Porque aquí jamás lo hubieran capturado. Todas las muertes que hubieron y bueno, cómo se infiltró el Estado, es correcto, nos convertimos en un narcoestado, lamentablemente. Seguimos Pero- Como lo siendo. es ahorita todavía. Seguimos siendo. Pero eso solo se combate con ese tipo de leyes, pero esa ley fue denunciada. Así es. Ese es un tema que deberíamos de discutirlo, Sí. porque hay que ver si realmente esa denuncia solo debe ser por parte del Poder Ejecutivo o tiene que ser refrendada en el Congreso Pero Nacional. todavía está la extradición. Sí, pero Sí, en porque marzo la ley lo vence. dice que son 6 pero meses. en marzo vence. Bueno, y en marzo usted tiene que tomar una decisión. Sí. El tema, por ejemplo, de lo que hicieron de decir que van a quitar la base de Palmerola. Fíjense que yo he visto estudios estadísticos de la base Palmerola. Saben que el pueblo está de acuerdo con la base Palmerola y saben cuál es el principal argumento. Que si tenemos esa base militar, ningún país va a tratar de agredir a Honduras bélicamente. Solo Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos es el que ha hecho las invasiones No, en pero América Latina. te digo, pero nosotros tuvimos una guerra con El Salvador. De mentirita. Sí, pero hubo la intención. En algún momento estuvimos amenazados por las guerrillas de Centroamérica. ¿Ustedes no recuerdan en los años 80? Centroamérica convulsionada por las guerras civiles, El Salvador en guerra civil, Nicaragua. Guatemala en guerra civil, Nicaragua queriendo derrotar al régimen de Somoza. Honduras se mantuvo en paz
gracias a gobiernos liberales, políticas públicas que se tenían. Eso ahora la gente, bueno, hay jóvenes que ahorita van a votar que no conocen esa historia. Hay que hablar de eso, que de la gracias al Partido Liberal realmente, a leyes públicas sí, que se hicieron en el gobierno de Vidal Morales, que hubo sí, justicia social en el país. Sí. Eso le dio paz y tranquilidad. Ustedes saben lo que cuesta tener una guerra interna o civil en un país, cuando la gente no puede trabajar, cuando los niños ¿Qué no pueden ir partido a la liberal es ese, hermano? Claro, Y eso es lo que estamos y sigue tratando de siendo. No, recuperar. no, el de antes, porque Sí. el que No es tenemos correcto. ahora es bien complicado. No, pero eso es lo Lo que tenemos queremos, que eso es lo que reconstruir. vamos, que se le han ido eso es lo que metiendo vamos que a levantar. recuperar, Los cuatro. Raúl. Sí, sí, sí. Eso es lo que los liberales vamos a recuperar. Sí. Y en eso yo me siento satisfecho con el movimiento que estoy apoyando, que el liberalismo se ha unido para recobrar ese liberalismo. Y eso le hemos dicho a nuestro candidato Salvador Narrala. El Partido Liberal es el garante de la democracia. Toda la democracia, vos ahorita vas a participar en elecciones internas, ¿verdad? Dentro de tu partido. Esa ley es del Partido Liberal. Fuimos el primer partido, porque antes ¿cómo escogían los candidatos? De dedo. ¿Vos hubieras tenido oportunidad de ser diputado, Jamás. Bartolo, si te hubieran escogido de dedo? Jamás. Bueno, pero hoy te Nunca escoge, hubiera que escoger. pero hoy te escoge el pueblo, ¿verdad? Hoy Así es. ajá, pero eso se lo debes al Partido Liberal. Ese es el partido. Ahora hay que mejorar, Mario. Claro, yo estoy de acuerdo. Todo Porque puede me mejorar. dieron Todo chance de puede participar en mejorar. 17 y me reventaron. Y lo hemos discutido. Aquí lo Todo puede discutimos la mejorar. última vez. La segunda Aquí lo vuelta. discutimos. Vaya, digamos ahorita lo de la biometría. Todo eso que se está haciendo. Bueno, Sí. Por favor, perdón, sí. Bueno, primero a mí me hubiera gustado que la dirigencia del Congreso me hubiera tomado cuenta en alguna de las comisiones. ¿Cómo? O sea, soy ingeniero electrónico graduado en los Estados Unidos y en la única que estoy, y felicito y saludo aquí a Alemania, que son amigos de Alemania, la Comisión de Amigos de Alemania. Y ahí no existe ninguna otra comisión. Pude haber aportado mucho, pues, pero ya el tiempo se terminó. Miren, nosotros como políticos somos encargados de mejorar la calidad de vida de los hondureños, ¿verdad? No de empeorarla, que es lo que hemos estado haciendo, porque la clase política corrupta en el país es que tiene el país en la situación que está y no está cambiando, ¿verdad? Solo es que cambia de personas, ¿verdad? Pero la corrupción sigue. Mire, eso, y yo lo iba a mencionar también, Marlon, la sanción o cómo se llama, la eliminación del tratado, la denuncia del tratado de extradición, eso le está haciendo un daño terrible al país. O sea, los inversionistas que quieran venir al país están viendo que Honduras no es tierra fértil para venir a invertir en el país, es tierra fértil para los narcotraficantes, porque ¿cuál es el temor del narcotraficante? Que sea extraditado. Y si eso no está, es tierra fértil para los narcotraficantes. Eso es una exoneración. Exactamente, sí, y tome cuenta en eso. Y ahora la pelea ¿cómo se llama?, del gobierno de Libre, de la Xiomara Castro con los Estados Unidos con respecto a Palmerol. Terrible. Si sabe que mensualmente se reciben $700 millones mensualmente, $700 millones de cerca de 2 millones de hondureños que tenemos en los Estados Unidos. Y estamos perjudicando esa relación. En vez de hacer un acercamiento, ver, la estamos alejando. Claro que sí. Cada vez que usted se pronuncia en contra de los Estados Unidos, ¿usted cree que decirle hace un daño? Usted como político. Usted o sea como que los migrantes hondureños están porque Estados Unidos los llevó el gobierno. No, espérese. Están a pesar del gobierno. Claro, pero porque nosotros no hemos creado las condiciones. Pero allá están esas personas mandando diario, De acuerdo. a cada caserío, a 9.000 cada millones de aldea. dólares. Claro. 9.000 millones. Eso, sí, 700 más o menos un promedio mensual. Qué pena. Estamos hablando. ¿Ah? Qué pena este país. Y es el ¿Sabes que ni primer- preparamos a esa gente? Porque si esa gente No, le hubiéramos enseñado y inglés la en las gente escuelas, revive de piso una produciera más. más. Produciera más. Ese es correcto Sí. el dato. Estamos más hablando de 700 millones más o menos mensuales que recibimos en este país. Más, 700 ¿verdad? y más. Es un promedio. Es un promedio, estamos hablando más de 9.000 millones País, anuales. que país estamos de recibiendo. huevones, ¿no? Que la gente recibe ese pisto. Voy a ir a una pausa y le vuelvo dando la palabra. Sí, porque la vez pasada fue pausa y no me la dio. Es que la doctora se me quería ir, entonces la tenía que calmar. País de huevones. La gente en una hamaca recibe el pisto. No trabajan. Es la verdad también. Está bien esas remesas que sigan viniendo. Que las invirtió. Pero es la fíjate que realidad. No, pero no, fíjate no, que se si están hacer invirtiendo. políticas públicas para que esa gente sepa crear microempresas, habría más riqueza. Claro. Pero no hay nada de eso. Bueno, Libre ya lleva 3 años, va al cuarto.
Ellos tuvieron 12 años. Y lo mismo, las remesas era lo mismo, Consumo. lo que sostenía. Pero no nos peleamos con ellos, con los Estados Unidos, estamos peleando no, con ellos. no, y esa ¿y gente por qué nos la pero van a mandar pero, para acá y no tenemos la oportunidad. pero hay que tener dignidad también. Ya le doy la palabra. ¿Cuántos deportados hubo en esos 12 Vamos a una años? pausa y continuamos. Antes, un empresario me dice aquí, sin un presupuesto aprobado por el Congreso, el Ministerio de Finanzas debe cerrar todos los pagos. Cualquier gasto que se pague en el 2025 se convierte en un delito. Por ley se debería de paralizar todo el gobierno, pero en Honduras las leyes se hacen para no Mientras no se apruebe cumplirlas. el presupuesto. Si se actuara de acuerdo a la ley, el Congreso ya hubiera encontrado un consenso en aprobar el presupuesto. La presión de los empleados públicos, salud, educación, militares, policías y todo el gobierno sin poder actuar. Ya se hubieran arreglado o ya les hubieran quemado el Congreso. Este es un empresario. claro, te voy a aclarar. Espérate, es un empresario. Les hace falta Carlos Zelaya en el Congreso. Es el único con capacidad de crear consenso. Dice un empresario Te voy a aclarar. de los más ricos de este país me escribió eso. La Constitución, que a mucho orgullo fue hecha por el Partido Liberal, ya dice que si el presupuesto no se aprueba, se sigue operando con el del año anterior. O sea, Es lo que está haciendo. No hay excusa. es más, ese presupuesto es sobrado porque no lo Así pudieron es. ejecutar. Así es, no hay excusa. No hay por qué preocupar. Quieren un Entonces, aumento más de solo le quiero 27.000 aclarar a millones. él de que no hay ilegalidad porque se está operando con el presupuesto del año Así es. 2025. Sí, la ley lo dice. Sí, es uno de Perdón, los, del año 2024. uno de Así los es. hombres con tiene varias empresas, poder económico del país, que me escribió eso. Vamos a los últimos 15 minutos del programa. Le voy a dar la palabra al diputado Guevara y después le voy a preguntar sobre el arresto de Romeo Vázquez. Por cierto, trasciende ya que esos requerimientos fiscales van a ser ampliados para varios que habrían participado en el golpe de Estado. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde están los que salían con camisetas blancas a apoyar a Romeo? Porque no están en la cárcel de Támara gritando que es injusto con Romeo. Así es la gente. Sí, bueno, como decía Raúl, creo que este gobierno se ha quedado corto realmente, le quedó muy grande la camisa, prometieron mucho, ¿verdad? Conocían los problemas que tenía el país y cuando llegaron pues fueron solo excusas de los 12 años de narcodictadura, del golpe de Estado y lo siguen diciendo. No estaban preparados para gobernar, todavía no están preparados para gobernar. Siguen todavía con achaques del pasado, ¿verdad? Y eso no está abonando nada para poder encaminar el país para donde queremos. Ahorita creo que se está importando más de lo que exportamos, ¿verdad? Eso es terrible para el país, o sea, las divisas, no tenemos divisas. Ahorita le va a lavar un poquito la cara la producción de café porque es una muy buena producción que hay y también los precios están muy buenos en el mercado internacional. Eso va a venirle a lavar un poco la cara al gobierno en ese sentido, pero o sea, nuestra gente no está produciendo. Tenemos un pueblo sin producir, por eso no estamos exportando y por eso las importaciones son más altas que las exportaciones. No hemos mejorado la infraestructura, ¿verdad? O sea, si me preguntan a mí todo lo que es el Departamento de La Paz, todo lo que es infraestructura, carretera está totalmente destruida, no se ha invertido un 5 en eso. Bartolo, lo único que sí invirtió fueron 2 millones de lempiras que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional para cada una de las alcaldías. Los caminos productivos. Nada más, y de ahí usted deje de contar, ¿verdad? Pero le digo porque yo soy del departamento y visito cada una de las comunidades. La carretera entre Tutula y Guajiquiro, eso es terrible, ahí están los buses atravesados día a día y usted me estaba diciendo que ya tenemos 3 meses de estar con lluvias y ahí no se ha hecho presente el gobierno en nada de eso. La CA7 que comunica entre el desvío del Conejo, que le llamamos nosotros a la ciudad de Marcala, destruida esa carretera, no se le invierte un 5. Tengo mensajes que le he mandado al ministro Octavio Pineda, pero o sea, me dice si ya vamos a intervenir, pero me lo está diciendo de hace 2 o 3 meses. Y o sea, no hay ningún tipo de inversión. Al sector cafetalero, como mencionaba, está en total abandono. Usted no tiene idea de lo que le cuesta al productor de café producir ese quintal de café y poderlo trasladar donde usted lo pueda comercializar. Pero entonces está en un total abandono. Por lo menos en el gobierno anterior, al productor de café le daban hasta 20 bolsas de fertilizante, que ayudaba bastante. Ahorita le dan 2 bolsas de fertilizante al productor de café. No está siendo apoyado el sector productivo.
Y ahí lo vemos en las cifras, que lo que está en el presupuesto de 35.000 millones al sector productivo lo están bajando hasta 28.000 millones, o sea, 7.000 millones abajo del sector productivo. ¿Usted es Entonces, productor de café? yo soy productor de café. Le voy a decir algo, y disculpe que lo interrumpa. Mira, Raúl, y todos ustedes y pueblo hondureño, lo que es una política pública. ¿Cuánto vale el quintal de café ahorita? Al mercado internacional andan $320. Ok, entonces un Jamás productor hasta que ahora. se arriesga, produce café y le pagan $320 el quintal. Sí. Ok, nosotros somos productores de café. ¿Sabe ese quintal de café que se lo compran allá? Cuando ese quintal de café se lo compra una cadena como Starbucks, ¿cuánto le saca ese quintal de café? ¿Tiene idea usted? ¿Ah? La taza de café cuesta. No, pero A la libra. ¿quieren que les dé el dato? Ajá, dale. Da una idea, da un número vos, para que mires cómo estamos de perdidos y discutiendo lo que no tenemos que discutir. Da un dato, solo da un dato vos. No, yo podría calcular por libra. No, da un quintal. Cuando Starbucks lo compra y le saca provecho, ¿cuánto crees que le saca ese quintal de café? Como $2.000. Bueno, te voy a dar el dato, te vas a impresionar. $68.000. Ese quintal que él produce. Ahora, nosotros queremos estar matándonos por producir ese quintal o queremos darle valor agregado. ¿A dónde deberíamos de estar? ¿A dónde se genera riqueza? ¿Del lado del productor o del lado del que le pone valor agregado? Nosotros queremos estar donde está Starbucks, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, hay política pública para que esta gente haga jalea, haga galletas, No hay condiciones. haga derivados del café. total ¿Verdad que no hay? en total abandono. Esa es una política En total pública. abandono. Esas son las políticas públicas que yo reclamo del gobierno. No hay. Bueno, imagínate que 2 millones para carreteras productivas. Usted con 2 millones van a ir a reparar esas carreteras. No hay forma, no hay manera. Eso es engañar. ¿Y sabe por qué se aprobó eso? Porque yo estaba presionando porque le pagaran a las alcaldías las transferencias. Y Carlos Zelaya dijo, vamos a compensar esto. Y después dijeron que iban a aumentar las transferencias del 5 al 7 y no lo cumplieron. Eso es lo que uno debe reclamar. Entonces, ¿cuándo va a salir usted de la pobreza? Definitivamente. ¿Cuántos quintales necesita usted producir para ir a comprar un carro para producir café? Estamos del lado equivocado. Nosotros debemos de ponerle valor agregado al quintal, pero el gobierno no. Quieren estar dando, más bien le quitan dinero, creo, por ese quintal de café que exporta. Están varias asociaciones, está el Instituto Hondureño del Café, que de ahora le voy a aclarar algo a Bartolo. visitan Mira, el Bartolo, productor de te voy a café en aclarar algo con esa ley en de la justicia situación técnica. tributaria, y creo que la vez pasada lo dije. En esa ley hay un artículo que dice que van a quitar las órdenes exentas de pago. Si quitan las órdenes exentas de pago, todas las maquilas de generación de energía, que son las térmicas, que es una maquila, vos le estás echando combustible y estás sacando energía. Entonces son quemadoras de combustible. Inmediatamente con esa ley, ellos tienen que pagar impuestos. Si ellos tienen que pagar impuestos, eso incrementa la tarifa, impacta la canasta básica, impacta en el costo de energía. Entonces, yo por eso les he dicho, esa ley analicémosla bien. Porque imagínate que en esa ley dicen, si alguien tiene una maquila y va a importar tela para producir camisas, cuando entre el producto va a pagar impuestos. Cuando salga se lo vamos a devolver. Si no les devuelven 15.000 millones que han pagado, ¿qué les van a estar devolviendo? Entonces, esas distorsiones de esa ley son las que, pero les hemos dicho, discutamos. Nosotros hemos sido activos como Partido Liberal, les presentamos una ley de equidad tributaria. No se discute, no se toma en cuenta. Entonces, mira, la oposición en todo gobierno es bueno, es saludable. Ustedes fueron una oposición que le ayudó mucho a la democracia cuando Libre estaba en la oposición. Y lo hacían bien. El Libre era bueno en la oposición. Pero lo que pasa es que el discurso cambió. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Y no es correcto. Sigue siendo malo. Eso, en la oposición, es más, decía Vidal Morales, si no tengo oposición, tengo que crearla. Porque es el balance. Todo gobierno necesita un balance. Cuando el Partido Nacional tuvo todos los poderes del Estado, se prostituyó y cometieron cualquier cantidad de injusticias. Ahora Libre tiene lo mismo y va a suceder lo mismo. O sea, la democracia de Honduras está diseñada para que existan los balances en los poderes del Estado. Si se quieren eliminar esos balances, entonces se cometen los actos de injusticia que después el pueblo castiga en las urnas. Bien, está preso Romeo Vázquez, que estuvo al frente cuando el golpe de Estado. Ayer habló la rectora que fue
parte de la Comisión de la Verdad. ¿Qué piensa de eso que va a pasar en Honduras este año? Por cierto, ahí te voy a mandar algo, una declaración que dio Mundo Orellana, voy a leerlo. Creo que esa es una etapa triste de nuestro país. Hubo una destrucción de la democracia, el país perdió muchísimo a raíz de esa situación. El país ha perdido institucionalidad desde entonces, pero hay que ver por qué sucedió esto, quiénes fueron los que generaron las condiciones para que ese hecho tan lamentable y tan dañino, tan destructivo para la sociedad hondureña ocurriera. Ahí no solamente fue quienes actuaron con o sin razón, con o sin justicia, sino quién generó ese problema. ¿Por qué se genera el problema? Por la ambición de quedarse en el poder, aún a pesar de que no se tenía apoyo y no se tenían las condiciones, que es lo mismo que se está haciendo en este momento. Plantear situaciones diferentes a las que dicta la Constitución es ilegal, es traición a la patria y debe actuarse en contra de quienes actuaron con traición a la patria, a la forma de gobierno. Ya está establecido. Y de la única manera en que nosotros podríamos llegar a esto es plantearlo como sociedad de manera sana, no porque le va a producir beneficios a un grupo criminal, porque desafortunadamente seguimos siendo un narcoestado. Aquí hay demasiado poder de grupos criminales en el país, que siguen teniendo poder, y los gobiernos no pueden estar al servicio de esos intereses mezquinos que nos han llevado a la destrucción como país. Entonces, a mí me encantaría que en este país, en algún determinado momento, y solo lo vamos a lograr cuando venga un referente internacional, desapasionadamente y sin conflicto de interés, analice todo lo que ha ocurrido y le deduzca responsabilidad a todos los que han participado, absolutamente a todos los que han participado en la destrucción de la democracia, en la promoción del narcotráfico, en la corrupción del país. Ahí sí voy a creer que esto, pero sentándonos los sectores, la sociedad civil, el gobierno, una comisión internacional. ¿Qué va a pasar este año, doctora? Ya vienen las elecciones internas, usted va de candidata a diputada del Partido Liberal, ¿qué va a pasar? Tenemos una oportunidad. Aquí, ahorita tenemos una oportunidad y lo más importante en este momento es la elección interna. Después siempre tenemos que votar por el menos peor, tal y como ha ocurrido. Históricamente aquí tenemos que votar por el menos peor. La elección interna en este momento es decisiva. Tenemos que defender la democracia, tenemos a toda costa que hacer que las elecciones ocurran y que sean transparentes. ¿Quién debe ganar la interna del Partido Liberal? ¿Usted va por el Partido Liberal? Yo voy por el Partido Liberal, como lo dijo el compañero Marlon Lara. El Partido Liberal ha sido el partido de las transformaciones, ha sido el partido que ha hecho las mejores leyes. Yo me siento muy orgullosa de ser liberal y voy en estas elecciones. ¿Por qué? Acompañando a Maribel Espinosa. Creo que es una mujer inteligente, de carácter. ¿Es mejor que Narrala, que apoya a Lara? Narrala, yo no tengo nada malo que decir de Narrala. Lo he acompañado también. Y pienso... Es diputada por... Sí, y yo pienso que es un gran hombre. Es liberal. Sin embargo, en este momento se necesita algo más que también ser honestos. Ser honesto es importantísimo, es vital, pero se necesita tener carácter, decisión y tener realmente esa fuerza que se necesita para no dejarse justamente que esos grupos que en este momento van a presionar para seguir teniendo opción de imponerse en este país, sigan con esta dinámica destructiva de la democracia y del país entero. Entonces yo creo que Maribel Espinosa es esa mujer de carácter que se necesita en este país. Me hubiera encantado, sí,
que hubiera habido una unión, me hubiera encantado, sí. Pero pero nos vamos a unir. ¿Pero con quién al frente? No, con Maribel Espinosa. Es que yo sigo pensando que Maribel Espinosa, es que yo estoy ahí porque creo en ella. Claro. Entonces, yo no tengo nada malo que decir de ninguno de los liberales, Y cuando ocurran las elecciones internas, vamos a apoyar al que gane, eso es indudable. El país tiene que unirse, el país tiene que buscar su salida, su solución a los problemas. No va a ser ningún otro país, no va a ser China, no va a ser Estados Unidos, no va a ser... Nosotros los hondureños tenemos que proponer nuestra transformación y nuestro cambio, y nuestro futuro lo decidimos los hondureños. Gracias. Vamos a ver cómo le dan los liberales que importan a 3 candidatos. Narrala no era liberal hace poco, Calix tampoco, ni Maribel tampoco. Queda Luis Zelaya, que ha estado de candidato en los últimos años, que se le ha cuestionado porque en la primera campaña decía voten por el Partido Nacional, no, por el Partido Liberal. Ahora dice vote por Libre. Esas son las postulaciones del Partido Liberal de Honduras. Vamos a ver cómo le va. ¿Y usted cómo va? ¿Va con doña Ana o con papi a la orden? No, yo voy con doña Ana García Hernández, próxima presidenta de Honduras. ¿Qué pudo chivas aquel cuando le pregunté? En la posición número 2 de la papeleta. Esta señora, doña Ana García Hernández, la abogada García Hernández, va a traer de nuevo el programa Vida Mejor, que llevó mucho beneficio a nivel nacional. Desde una bolsa solidaria que criticaban tanto, ahorita tan cara que está la canasta básica, que podría venir a ayudar bastante. Un piso, un techo, un ecofón, hasta una vivienda, cosa que lo hizo el abogado Juan Orlando Hernández con doña Ana García Hernández con la mitad del presupuesto que está manejando ahorita el gobierno, ¿verdad? Que era más o menos 288 mil millones de lempiras, ahorita andan los 407 mil millones de lempiras, y ese tipo de ayudas que llegó con el abogado Juan Orlando Hernández y con doña Ana García Hernández no ha llegado en este gobierno. Ahora teníamos el canal seco, 330 kilómetros de pavimento entre doble carril, entre, ¿cómo se llama?, el Pacífico y el Atlántico, el centro cívico, el aeropuerto Palmerero, todo ese tipo de cosas que hicieron con menos de la mitad del presupuesto que está manejando este gobierno ahorita, ¿verdad? Vamos con doña Ana García Hernández y en nombre de Dios va a ser la próxima presidenta de Honduras. Muchas gracias, que Dios bendiga a Honduras. Bueno, en el tema del Romeo Vázquez Velázquez que tú mencionabas, y hay 2 personas más que también han sido procesadas, yo siempre digo que debe respetársele el debido proceso y que las pruebas que los pueden inculpar a ellos tienen que ser científicas, pero me he dado cuenta que el expediente de la autopsia de la persona que falleció lamentablemente se ha perdido del Ministerio Público y donde se hicieron en la sala forense, que es lo que realmente se demuestra que si fue una bala oficial la que causó esa muerte o fue un arma civil. Entonces creo que si se sigue el debido proceso y no se tienen las pruebas científicas, va a ser difícil que puedan sostener la acusación. Hay unas declaraciones que se virtieron en aquel momento por parte de Ramón Custodio, donde él decía que la autopsia que se le practicó a la persona que falleció lamentablemente había desaparecido del Ministerio Público. Ojalá que, no sé, doctora, eso se pueda rehacer o hay evidencia de que se pueda rehacer, porque para mí la forma como van a sostener esa acusación es a través de esas pruebas científicas, pero si se desaparecieron, ¿cómo pueden sostener la acusación? Entonces, con eso yo lo que digo es que se siga el debido proceso para que la justicia actúe. Eso es lo que nosotros debemos ser respetuosos de la justicia. Si se hacen manifestaciones, eso lo que puede generar es confrontación. Es confiar en el sistema, confiar en las pruebas científicas. Si se van por las pruebas científicas, yo creo que ahí va a tener el juez un argumento para tomar una decisión. Gracias, Bartolo. Cerramos con usted. Bueno, voy a referirme a lo de la captura de Romeo Vázquez y tengo aquí una revista de abril del 2010. No sé si es posible captarla. Y en la portada lo que está es una jovencita, una adolescente que anda una maqueta
Y ahí está la figura que está ahí, es Isi Obed, ahí dice abajo, Isi Obed Murillo. Y aquí al fondo, ¿verdad?, está Romeo Vázquez, 2010. Entonces, que le den cárcel a Romeo Vázquez es cumplir el anhelo de un pueblo golpeado, asesinado, perseguido, encarcelado desde hace ya 15 años. Entonces le estaremos haciendo justicia a este pueblo. El golpe de Estado es un acto criminal en sí mismo. Yo estuve cuando hicieron esa tirazón en el aeropuerto. Yo vi a los soldados hincados disparando sus fusiles M16. Si no hubo más muertos, es por la posición en que estaba. Que el aeropuerto quedaba, la pista, más abajo y la plaza estaba más arriba y allá hay un muro. Pero cuando llegué al terreno, estaba en mi labor también como periodista, y tengo las fotos, estaba todavía una moto incendiada y tenía solo en el tanque 10 impactos de bala. Oiga bien, a la altura. O sea, tiraron a matar. No eran balas de goma. Por favor, ¿verdad? El doctor Custodio ahí. Métale, vaya, pero 30 segundos. Es el mayor error. Hay un protocolo que tienen. Los de Libre les encanta ir, y le digo por experiencia, les encanta ir al aeropuerto. Hay un protocolo que tienen las Fuerzas Armadas para cuando la gente está en el aeropuerto. El aeropuerto es una base militar. Y el invadir esa base militar tiene protocolos para acción de la gente. Bueno, la doctora está justificando que dispararon. ¿Quiénes son los que les encanta ir? Le digo porque les encanta ir y subirse al aeropuerto. ¿Estaba bien que tiraran entonces? No, hay protocolos. No, hay protocolos. Le pregunto, ¿estaba bien que tiraran entonces los militares? Nada estuvo bien ahí. Ni siquiera plantear la reelección y quedarse en el poder por la fuerza. Bueno, eso estaba mal la planteado. Doctora, lo que quiere argumentar es que en Mel se buscó el golpe de Estado, ¿verdad? Porque quería reelegirse. Y lo que estaba en marcha eran unas elecciones que las iba a ganar Elvin Santos. Ya estaba claro que las iba a ganar Elvin Santos. El golpe de Estado le interrumpió ese proceso y hizo que ganara el otro. Porque ahí sí estamos de acuerdo. Iba a ganar Elvin Santos, claro que sí. No fueron a votar. No hagan que llore Elvin. Y ganó Pepe Lobo. Pero bien, el punto es que Romeo Vázquez cometió un acto criminal y no solo es Isi Obed. Se tiró del sillón Elvin ahorita a llorar. Estoy oyéndolo a ustedes. Aquí hay. Entonces, mire, este clamor de la estas gente órdenes de captura en las calles durante estos 15 años, ahora hay esperanza de que se haga justicia. Romeo Vázquez y esos jefes militares deben estar en la cárcel. Una orden de captura para Manuel Zelaya. Contra Mel Zelaya, ¿verdad? No solo. Voy a hablar de eso. De esta orden de captura. Sentado aquí donde está Guevara, dijo que no había ninguna orden de captura, que la hicieron después que lo sacaron. Tomás Aristides después que lo sacaron. ¿Y cómo demuestran eso? No, por eso yo le digo lo que le estoy citando. ¿Quién? Aristides Mejía. Que es del Partido Liberal. 30 segundos que nos vamos. A ver, entonces, tenemos que hacer justicia. Lo de Romeo Vázquez no es ninguna venganza, no es ninguna persecución política. Romeo Vázquez políticamente no significa nada en este país. ¿Cuántos votos sacó como candidato presidencial? 6.555, así, preciso. ¿Qué amenaza es eso? Eso no representa nada políticamente. Simplemente cuando tenía poder, pudo, ¿verdad?, hacer esta acción criminal. No solo es la muerte de Isi Obed, estamos hablando de más de 100 personas asesinadas. Ordenar a una tropa disparar bala viva contra gente indefensa es un acto criminal y tiene que responder por eso, por todas las muertes. Y no solo por los que están muertos, por los que quedaron heridos, por la gente golpeada, por los 2.000 y pico que llevaron a los juzgados de manera injusta y que la doctora quiere que los sigan persiguiendo, ¿verdad?, porque no le gusta que se haya aprobado una ley para que no sigan. No quiero que persigan a los que no deben perseguir. Nada más lo que estamos pidiendo es un poquito, que devuelvan el dinero de justicia, que se peinaron, ¿verdad?, en memoria de los que fueron asesinados por esa dictadura criminal. Poneme esa noticia del Mundo Orellana. El exfiscal del Estado busca en abogado, porque ha trascendido que el Mundo Orellana, quienes se enriquecieron con fondos públicos tras el golpe de Estado, deben ser investigados. Trasciende ya que el Ministerio Público va a emitir requerimientos con personas que han sido investigadas por esto de que se enriquecieron por fondos públicos tras el golpe de Estado. También quienes habrían
investigados quienes habrían falsificado firma al expresidente Zelaya y también están investigando sobre esas órdenes de captura emitidas después de que sacaron a Mel Zelaya a Costa Rica, que lo fueron a tirar allá a la pista del Juan Santamaría. Va a estar entretenido este año. Algunos tienen Raúl, que... y algunos, eso abarca a los que manejaron dinero de la cuarta ola. ayer aquí habló la rectora, que era miembro de la Comisión de la Verdad, que pidieron informes del gobierno de Mel Zelaya y de esos 6 meses del gobierno de facto de Micheletti. Así que alístense. Nos vamos. Buenos días, que estén bien. Foros. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.